El cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Feliz noche, bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche, 1 minuto. El cartel paranormal de domingo a jueves, de 10 a 12 de la noche. Ya bajamos el telón de la primera parte del cartel, donde tuvimos una dedicatoria. También estuvimos hablando con Nati Bamón, transexual, hablando de cosas muy interesantes. Y ahora ya entramos en el tema paranormal, el tema del misterio, las historias de miedo. Tenemos invitado en mesa, y sé que es un invitado que les llama muchísimo la atención cuando viene, y es Xavier Piñeros, por los dones que el hombre tiene. El don de hablar con muertos, el don de decirle a usted si hay brujería en su vida. Lo de hablar con muertos sí toca obligatoriamente por la línea telefónica. Esto no se puede hacer por redes sociales. Si usted esta noche quiere una comunicación con el más allá, sí, hoy podemos hablar con fantasmas. Si usted quiere hablar con un ser fallecido, podrá hacerlo esta noche con Xavier Piñeros. Pero repito, eso es únicamente a través de las líneas telefónicas. Pero para los que están en redes sociales, pueden participar para saber si en su vida hay brujería o no. Ya en Instagram les voy a pedir un minutico, que estoy subiendo una publicación donde ahí van a poder dejar ustedes su nombre y fecha de nacimiento. Es únicamente lo que pide Xavier, nombre y fecha de nacimiento. En Twitter lo pueden hacer con el numeral sexo en el cartel, y en Facebook lo pueden hacer en el cartel paranormal. Nombre, fecha de nacimiento únicamente, si usted quiere saber si en su vida hay brujería o no. Esto para redes sociales. Comunicación con muertos, pueden llamar al 031-232-2124 y 031-288-4218. Lagunilla, buenas noches, aquí continuamos. Buenas noches, Daniel, para usted, para Xavier y para todos los oyentes del cartel paranormal de la Mega. ¿Cómo andan? Espero estén bien. Espero los esté acompañando esta noche fría, tal vez el calor de su hogar o de su lugar de trabajo. Si le toca a usted afuera, pues que lo acompañe el calor de su radio, por el cual nos puede escuchar a través del cartel paranormal de la Mega. Un saludito a la gente que está en el exterior. Harta gente me escribió ayer cuando les envié el saludo. A la gente que está en Israel, me escribieron desde Israel. Qué chévere. Escuchan programas de Israel, desde Australia y desde Estados Unidos. Entonces un saludito a la gente que está en el exterior. Xavier Piñeros, buenas noches, ¿cómo me le va?
Muy buenas noches, Daniel, para Juan Pablo Laguna y como siempre para todos ustedes, los oyentes. Bueno, Xavier, qué bueno tenerlo aquí esta noche con sus dones de hacer psicoanálisis para saber si en la vida de alguien hay brujería, Sí. para comunicarse con el más allá. Pero Xavier Piñero, ya que el numeral es sexo en el cartel, Sí. quería preguntarle a usted por la brujería sexual. He oído en muchas ocasiones que se puede llegar a practicar la brujería donde a la persona que se le practica se le impide volver a tener sexo. Como que no funciona, como que no encuentra placer, no encuentra ese... como eso que sí, que uno diga, tengo ganas de tener sexo, qué rico. Como que se duerme esa parte y en su pareja, si tiene usted pareja, empieza la discusión, ¿no? La pelea, porque es que la relación sexual es muy importante en una pareja. Y ya si usted nota que su pareja no quiere, como que no le nace, uno dice, algo pasa. Puede que no tenga pareja, pero dice, oiga, ya no tengo apetito sexual. O la otra vez iba a tener sexo y no me funcionó. ¿Qué nos puede hablar usted, Xavier, de esto? ¿La brujería sexual existe esto? ¿No existe? ¿Qué nos puede contar de esto, Xavier? Bueno, muchas gracias, Daniel. Mira que es un punto muy importante y en este caso la mayoría de nosotros o ustedes literalmente han escuchado el tema sobre los llamados amarres, la palabra también el atar, el ligar, el dominar, pero siempre no se trata de alguna u otra manera de dominar, de mantener, sostener a su pareja, obviamente con ese laxo en brujería, porque si hablamos de varias situaciones o magias, esta es muy importante, porque sé que muchos de ustedes comienzan a tener cierto tipo de pérdida de apetito sexual. O ustedes literalmente no se han puesto a pensar el por qué aún así yo terminé con mi pareja o aún así la tengo. Sé que de alguna u otra manera usted le ha querido ser tal vez infiel, el tener algún tipo de contacto sexual, pero perdónenme, pero literalmente usted al tener ese acto o contacto sexual, la erección o incluso para la mujer la satisfacción o el orgasmo tiende a desaparecer. Este tipo, digamos, de amarres o de brujerías, generalmente siempre es importante que usted tenga uno, si va a mandar, digamos, ese tipo de trabajos. O sea, no se trata de simplemente ir efectivamente con una vela, etcétera, y ya. Primero de eso es importante un experto. Obviamente yo siempre he sido muy en contra al tema de las llamadas brujerías y más de este acto. Yo pienso que si a uno lo han de querer, que lo quieran por naturaleza, más no porque las fuerzas, el universo o la contra e involuntad que uno manda a hacer a su pareja, literalmente pues no es un amor verdadero, no es un contacto sexual que sea totalmente satisfactorio para esa persona, porque será que en ese momento la mente y simplemente la atracción o la magia de la brujería es lo que esa persona que usted está atando, ligando, amarrando, dominando, para que de alguna manera a nivel sexual no tenga ningún contacto. Ojo, porque de alguna u otra manera existen varias magias, desde no solo mi punto de vista, muchos de ustedes ya han visto que yo soy muy poco teórico, pero vivo de la práctica, de lo que la experiencia de alguna otra manera, muchos de los pacientes, muchos de ustedes a través de las historias que también cuentan, y sé que en esta noche ustedes van a relacionar no ese solo punto que siempre decimos, cuáles son los síntomas de la brujería que ejerce y nos bloquea a nivel general, sino cuál es esa brujería que a usted de alguna u otra manera lo va a poner a pensar si realmente es víctima o no. Importante la sugestión, porque hay síntoma, por ejemplo, el sexólogo, el neurólogo, el tema, digamos, de la ginecología también, pues literalmente puede haber un dictamen médico. O sea, póngase usted a pensar que lo que vamos a hablar hoy es importante, como por ejemplo situaciones de eyaculación precoz, difusión eréctil, literalmente, o bloqueo mental, porque hay personas que pueden tener una actividad sexual y literalmente como que se bloquea y es una inseguridad de sí mismo. Entonces van a haber varios parámetros en donde usted literalmente va a decir lo mío, puede ser algo natural, entonces ejerzamos efectivamente una cita al médico u otro, al parapsicólogo o esa persona que a usted relativamente también le puede ayudar a retirar dicho trabajo. También hay algo muy importante y es que nosotros, consciente e inconsciente, relacionado al por qué tenemos esa pérdida de apetito, también es por cuestión de nosotros a nivel personal.
Ejemplo, muchas personas que también tienen esa actividad constante con su pareja y se le convirtió en una cosa obsesiva que literalmente a usted le satisface el pelo, su aroma, las uñas, las manos y se convierte en una relación literalmente obsesiva en donde usted no encuentra una comparación y jamás en la vida no debe comparar a alguien porque de alguna otra forma entonces es un fetiche personal. Por otro lado, es importante diferenciar esa parte. De alguna u otra manera también las magias, recuerden, es en pero y contra de algo que usted quiere realizar. También el tema, digamos, de la pérdida de a nivel de lo sexual, también entran los chakras y el aura. Cada uno de estos chakras literalmente tienden a ver acumularse. Hay una palabra que se le llama larveo sexual. Así que este tipo de personas que tienen larvas sexuales son las personas que tienen constante contacto sexual con diferentes personas, independientemente así sea una profesión o parte de un trabajo. De pronto muchas personas están escuchando ahorita, pero bueno, si yo trabajo en medio de que no es que satisfaga mi cuerpo por necesidad, sino por labor. Entonces, por ende, y ellos ustedes, aquellas personas que tienen ese tipo de trabajo, es respetable, pero ¿por qué permanecen cansados? Porque en otra forma su cuerpo decae, como cuando nos demacramos, y no se garantiza que usted tenga literalmente brujerías. Entonces, Dani, este tema es interesantísimo porque hoy van ustedes, voy a darle los tips uno por uno. Efectivamente usted va a decir, toma su conclusión y dirá literalmente si sí o no tiene brujería, del cual usted, esa parte sexual, se le está bloqueando. Gracias, Javier. Quería así oír esa opinión de la brujería sexual, de si esto es posible, no es posible, qué hacer, y qué bueno que mejor pues por parte de Xavier Piñeros nos haya dado esa charlita. Son las 10 de la noche, 10 minutos. Ya en Instagram y en Facebook, en nuestras cuentas respectivas, en Instagram El Cartel de la Mega, Facebook El Cartel Paranormal, encuentran una publicación donde no solamente les digo, no, escriban ya su nombre y su fecha de nacimiento para hacerse brujería, sino también escriban el por qué, ¿no? ¿Por qué cree usted que en su vida hay brujería? Por eso dice, ¿cree usted que le están haciendo brujería? ¿Por qué? Deje su nombre y fecha de nacimiento. Y a lo mejor va a ser elegido esta noche para que Xavier, pues, le diga si hay brujería o no. Y en las líneas telefónicas vamos a buscar historias paranormales de todo tipo, que tengan que ver con lo paranormal, y personas que se quieran comunicar con seres queridos. Pero atención a lo que voy a decir y no lo tomen a mal. De verdad que usted haya conocido a la persona y su entorno. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, quiero comunicarme con mi abuelito, que murió hace 20 años y usted tiene 25. Pues usted no conoció nada de su abuelo realmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Porque es que Xavier empieza a decir nombres. Y puede dar nombres de novias de su abuelo, puede dar nombre de amigos de su abuelo, y realmente Xavier, uno amigos de los abuelos, y es uno, claro, no le gustaría oír el mensajito de su abuelo, pero les voy a aclarar algo y qué pena hablar por Xavier Piñeros. Tranquilo. Xavier muchas veces nos ha dicho que si usted llama, yo siempre pongo a Laguna ejemplo y me perdona Laguna, si Juan Pablo Laguna llama y dice quiero hablar con mi abuelo, no significa que el abuelo, que ya está muerto, vaya a hablar con Juan Pablo Laguna. No, Xavier simplemente invoca al espíritu y el espíritu empieza a hablar cosas. A lo mejor el espíritu habla de toda la familia menos de Laguna. De pronto el espíritu del abuelo de Laguna empieza a decir, extraño a Rosalba. Y Laguna dice, ¿quién es Rosalba? Y de pronto el abuelo de Laguna está hablando de un amante que tuvo, por ejemplo. Entonces es importante que si usted esta noche va a hablar con un ser querido, de verdad lo haya conocido. Por eso, siempre el mejor ejercicio es cuando hacemos la comunicación de parejas, ¿no? Sí. Uno de su pareja conoce bastante su entorno, sus amigos, sus gustos, más que a veces de sus propios familiares, ¿no? Vaya, pregúntele a uno que cómo se llama la mejor amiga de la tía. Ah, difícil. Y uno dice, ¿cuál será la mejor amiga de mi tía? No tengo ni idea. Si acaso uno conoce por ahí el nombre de algunas amigas de la mamá y eso. Entonces, piense, para esta comunicación es importante que usted haya conocido muy bien a esa persona que falleció. Un ejemplo, señora madre, yo sé que usted conoce muy bien a su hijo, pero ¿usted conoció a los amigos de su hijo?
O la novia. o a la novia o a las novias, porque usted puede querer hablar con su hijo, pero puede que en la comunicación su hijo no diga nada de la mamá, sino de pronto de unos amigos con los que tenía un negocio. Entonces es importante en la comunicación con muertos conocer muy bien a esa persona que falleció, porque es muy triste que Xavier diga, él habla de un Jorge, de un Daniel, y usted diga, no, yo la verdad pues no conocía a ningún amigo de él. Es que él habla de la chaqueta de no sé qué, y usted dice, no, pues es que yo la última vez que lo vi a él antes de morir fue hace 10 años. Entonces, no es que perdamos el tiempo, sino que la comunicación va a salir muy fallida, y usted al final va a decir, yo no hablé con el muerto, porque repito, sería muy chévere uno poder decirle al muerto, hola señor muerto, aquí está llamando fulano, ¿qué le quiere decir a ese fulano? Por lo menos Xavier no tiene ese don, no sé si exista alguien que tenga ese don de lograr entablar una comunicación con el muerto y decirle, mire, hable con fulano que aquí está. Xavier siempre ha sido muy transparente y dice, yo hago la invocación al espíritu y empiezo a repetir cosas que el espíritu dice. Puede nombrar mascotas, objetos, al equipo de fútbol. Aquí pasó una vez que una señora se enteró que el fallecido tenía moza. Cuando Xavier empezó a decir un nombre a una mujer, y dijo, ay, eso era como una mujer con la que él, y empezó a decir que la quería mucho y que la extrañara a ella. Sí. Y la que estaba llamando era la exmujer. Y el muerto quería hablar era de su amante. Entonces, esa recomendación, por favor, si usted esta noche nos llama para hablar con un ser fallecido, ojalá, le pido el favor, que usted lo haya conocido muy bien, para que la conversación con Xavier sea bastante interesante y no se vuelva en, no lo conocí bien, no, hace 20 años no lo veía, pero se quitó la vida ayer, cosas como esas. Su nombre, su fecha de nacimiento para hacerse brujería, y si usted quiere llamar para la comunicación con muertos y contar historias, nos puede llamar al 031-232-2124, 031-288-4218, 031-287-9731. Me llegó una información aquí que digo no es oficial porque está en Twitter. Me la envía un tuitero y dice, Dani, en estos momentos una persona se quiere lanzar desde un centro comercial en Ibagué. Esto llega a través de Twitter. A ver, voy a buscar. Warca79 me lo manda. En estos momentos una persona se quiere tirar de un centro comercial en Ibagué. Más personas que estén en Ibagué. O si hay alguien leyendo el cartel y está en el sitio de la noticia, que nos llame. Okay. Y haga de informante, ¿no? Si nos puede llamar a alguien que esté en Ibagué en este momento desde el sitio de la noticia, donde al parecer, hay alguien que se quiera robar desde un centro comercial, si nos puede llamar e informar desde el punto de la noticia qué es lo que ocurre, sería interesante tener esa llamada. Repito, no es oficial, aparece en Twitter y uno no puede creer pues todo lo que ve en redes sociales. Entonces ahí cumplo con leer el tweet, pero aclaro, no es oficial. Bueno, Xavier Piñeros, ya voy a empezar a decirle personas de redes sociales para saber si hay brujería o no. Okay. Antes una pregunta que haría el oyente nuevo. ¿Cómo logra un hombre que está allá en esa emisora de radio, a través de una línea telefónica, cuando uno dice Andrés Pérez 20 de mayo del 80, decirle si hay brujería o no? ¿Eso cómo se logra? Ok, mira, todos tenemos efectivamente a partir de nuestra fecha de nacimiento, y como en algunas ocasiones el programa lo ha dicho, desde que estamos ya efectivamente en el vientre de nuestra madre, comenzamos a generar cierto tipo de actividad, conexión de emociones de la mamá, del papá, de quien esté, obviamente, así uno esté dentro, obviamente, del vientre. Las emociones principalmente de las mamitas generalmente se dice que cuando nuestros padres les trabajan de otra forma puede afectar a nuestros hijos, pero de alguna manera les he enseñado que no siempre ha sido así. Cuando uno, en este caso usted que llama, que está interesado para poder saber si sí o no es víctima de brujerías, pues literalmente en el momento que uno nace, con el pasar del tiempo, así como nosotros tenemos cierta cantidad de años de vida a la actualidad, pues así mismo nuestra energía también se acumula.
se larvea. Y no solo siempre por brujerías, eso también tiene que ver por nuestros actos, nuestros hábitos, nuestros desafíos, nuestras iras, porque compensación y boomerang también de alguna otra manera nos afecta, nos bloquea. Por eso muchas veces al pasar del tiempo, no todo lo que brilla es oro, entonces no todas las cosas negativas que nos pasan son por brujerías. Recordemos que las brujerías son producto de terceros. Y si hablamos de brujería, literalmente pues brujería no todo es que sea malo, porque son magias. Lo malo es irse en contra. Cuando hay esa situación de energía que a usted de alguna otra forma no solo le bloquea en el ámbito terrenal, llámese económico y demás, sino de algunas cosas o apariciones energéticas, laceraciones, cuestiones emocionales, sintomatologías que usted siente en el momento pero médicamente no se logra comprobar. Entonces esos son como esos destellos, esos hilos que literalmente puede ser. Las personas que están conectadas obviamente a la webcam en este momento pues ven unos cristales. En esos cristales, muchos de ustedes han escuchado el tema de los péndulos. Los péndulos es como ese abrir de bocas, el abrir de esa brecha, esa puerta, en donde es permitido literalmente, y la posición de los cristales que tengo acá en mesa, literalmente por eso hablo de tiempos aprox, literalmente. Más la persona que tenemos la facultad, la parte extrasensorial, el medio, en el vidente, el clarividente, pues literalmente podemos como percibir de alguna otra manera su energía, aunque usted esté literalmente detrás de efectivamente de su radio. Entonces es rápidamente un check-in lo que hacemos, de tal forma que usted se logre. No se trata de que me crean, porque es que aquí no se trata de creer y ya, simplemente usted se va a dar cuenta si sí o no sirve la guía. Entonces recuerden, independientemente de todo, que esté de malas en el amor, de malas en la economía, en los negocios, en el azar, en la lotería, no hay números de chance, en esas cosas, no estaría aquí literalmente, estaría ganándome todo, porque hay personas que literalmente lo hacen. Entonces digo, si lo hacen, ¿por qué trabajan? Deberían estar felices ganándose obviamente todo ese dinero. Entonces es más ello. Entonces, importantísimo que usted, independientemente de todo, no crea que literalmente todo lo que brilla es oro. Así que no todas las cosas negativas que de alguna otra forma a usted le pasan son por brujerías. Muchas gracias, Javier. Ya vamos a atender a alguien que está en la línea telefónica. Antes, acá en Instagram, leo un comentario y lo va a ayudar a alguien a saber si hay brujería o no en su vida. Recuerde el contar por qué cree que también hay brujería. Mira, acá dice, por ejemplo, Edwin Medina, que nació el 16 de septiembre del 91, Javier. Dice, conocí una mujer que consultaba brujos y cuando me fui a vivir con ella toda mi economía se cayó y caí, lo más bajo todo en mi economía, y me decía que por estar con ella se me traspasaba lo que ella hizo con brujos. Oye, y esa pregunta es buena, ¿no, Laguna? Ya le vamos a decir si es brujería, pero y después de eso, ¿será, Laguna, que si su mujer, por ejemplo, empieza a hacerle brujería a personas y usted no tiene ni idea de eso? O de pronto usted sabe que a donde brujos y todo, Sí. ¿será que eso le puede traer malas cosas a usted? ¿Así usted no está involucrado en el tema? Yo creo que hay algo que Xavier habla, el larveo. Yo creo que sí se alcanza. O sea, ¿usted cree que por más de que usted no esté en nada de eso, ni vaya y ella le esté haciendo brujería por allá, una amiga que usted ni conoce, usted también entra ahí? Algo se le pega así. ¿Usted cree en eso? Yo Ya sí nos creo. va a decir Xavier sobre eso. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo? Bueno, dos cosas importantes acá, y algo lo que tú preguntabas, te voy a responder rápidamente. Aparte que el muchacho o esta persona, este personaje, no tiene brujerías. Primero, hay un punto de compatibilidad en medio de las personas, los amigos, las amistades, las relaciones, los amoríos. Primero, si hablamos de esa parte afectiva y sentimental, él se debe dar cuenta que siempre de alguna manera se le está volviendo un talón de Aquiles. Entonces seremos muy permisivos, literalmente aguantamos por tener o obtener una relación de pareja. No, ya que es el lado energético tuyo, tiende a ser como muy vulnerable. Persona de un pasado, no quiero decir que sea directamente ella, pues existe ese cúmulo, ese larveo energético. Lo que sí tiene, aclaro que no sea directamente por ella, puede ser que sí. Bueno, otra de las cosas también que no vuelvo a igual, no son brujerías, pero hay mucho cúmulo, hay mucho larveo, hay mucho desequilibrio, inestabilidad en razón a tu parte intuitiva, personal, emocional. Tres cosas totalmente diferentes, ya que eso provoca que de alguna forma frene su parte emocional creado por sí mismo. Hay que liberar situaciones y desequilibrios, y hablando del tema de la sexualidad, bájele un poquito esa zona. ¿Por qué? Porque de alguna forma no se trata de una sola pareja, porque hay uno de los brujos. Es importante también saber de qué tipo de situaciones usted entra a
tener contacto constante en la búsqueda de un tema del amor y literalmente estamos tan acumulados y larveados divinamente a ello. No son brujerías, por lo contrario, sí, ha sido muy cierto que entre 1, 2, 3 tiempos son 3 meses, 3 años, 4 meses, 4 años del pasado, literalmente si logramos contratar y ese es el tiempo que usted más o menos relaciona a que haya sido por esa relación, bueno, inclinémoslo por ese lado, pero en la actualidad no hay registro, es más de una muy buena limpieza, una muy buena liberación para que de alguna forma ha logrado salir, pero que cada vez mejore más. Lola Mega, buenas noches. Muy buenas noches, ¿Con quién hablamos? con Ángel Arias. Ángel, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Quiere contar una historia? ¿Quiere un análisis de si tiene brujería o no? ¿O quiere comunicación con muertos? Quiero comunicación con mi madre. ¿Cómo se El nombre. llamaba su mamá? Mi mamá se llamaba Aurentina Castaño. ¿Hace cuánto falleció ella? Ya falleció el 7 de septiembre del año 2014. 2014, hace 5 años. Va a ser 5 años. Bueno, quería preguntarle antes, y obviamente diciéndole que lo siento mucho, ¿por qué le gustaría contactarse con su madre? Porque cuando ella murió yo no me pude despedir de ella porque yo la llevé al hospital San Vicente de Puebla y Medellín un sábado a las 8 de la noche. Ujú. A las 12 nos dijeron que nos podíamos ir para la casa y a la madrugada empezaron a llamar a todos mis hermanos que fuéramos a despedirnos de ella, que ella ya que estaba muriendo, y en esos momentos mi celular no me sonó en ningún momento. Me llamaron a las 7 de la mañana a decirme que ella había fallecido. ¿Conoció usted? Uno dice, no, yo conocí muy bien a mi mamá, claro, pero usted conoció el entorno de ella, amistades, todo esto, por si... Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, pues ahí está Xavier Piñeros, vamos a ayudarle entonces con su comunicación, ojalá sea posible. Xavier también lo ha explicado muchas veces, que en el momento de no lograr la comunicación es porque ella ya como que no está aquí, ¿no, Xavier? Como que ya descansó, diríamos como que ya descansó totalmente en paz, ¿no? Sí, logra trascender y que no hay algún tipo como de mensaje o algún tipo de pendiente, literalmente. Bueno, durante la comunicación yo le aclaro a la audiencia que yo dejo totalmente en silencio absolutamente todo, no hay efectos, no hay sonidos de fondo. Si oyen algo extraño, para que lo reporten y saquen su conclusión de qué fue lo que escuchó. Bueno, Xavier Piñeros, lo dejo con el hombre. Señor Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, señor Ángel, al Aló. momento que literalmente pues recito el tema del nombre de la señora Castaño, tres Aurentina cosas. Castaño. Sí, tranquilo. Dos cosas muy importantes, le voy a decir tal vez 3. ¿Qué pasa? Primero, ella me dice que se encuentra también con su hermana, también le acompaña, usted me dirá si una de sus hermanas fallece antes de o después de. Dice que le acompaña, que para ella, y anoté en un cuadernito acá donde dice que donde la prueba que estuvo literalmente muy fuerte, que fue muy fuerte para su pecho, y que fue muy fuerte para su garganta, y que fue muy fuerte para su estómago, toda la parte de ella, que ella de alguna mente agradece, sí, a sus hijos. ¿Qué le preocupa? Me dice, o en este caso, anoté cierto tipo de actividad con un problema inconveniente que tenía ella con un hermano y alguien relacionado a ellos cercanos, llámese de una herencia, que tiene que ver con el tema de una situación, eso se le llama así herencia, no, bueno, no sé, bueno, papeles o algo así, pero que no dirige tanto para ustedes, literalmente. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Debido, digamos, a ello, ¿usted qué me puede, digamos, relacionar a ello, señor Ángel? No, pues la verdad no, pues en ningún momento, pues una hermana mía que haya muerto, no. No, hermana de ella, no hermana tuya. Hermana de ella. Sí, porque No, me dice, tampoco. está, digamos, Bueno. ella me dice, cuando entré, efectivamente me dice, me encuentro con ella. Por eso le pregunto, ¿es alguna hermana relacionada en ella? ¿Es alguna mujer cercana a la familia, no de ustedes, sino de su mamá? Ah, sí, no es una hermana de ella, era una tía de ella. Bueno, ¿esta tía fallece antes de ella o después? No, mucho antes. Ok, bueno, por ese lado obviamente quiero decirle a usted que ella de alguna otra forma se encuentra acompañada de ella, por eso le decía, no tiene nada que ver con el tema de sus hijos. Mm. ¿Cómo fallece ella? A relacionar a lo que yo le indiqué.
No, pues mi madre fallece de un cáncer que le dio en un seno Sí. y de eso metástasis, sí, pues, o sea, eso fue la parte por la cual ella falleció. Sí, porque como le decía, independientemente, digamos, al dolor de su pecho, al dolor de su garganta y parte de su estómago, que fue una prueba muy fuerte para ella, pero que de alguna forma quiere agradecerle, digamos, a ustedes parte de sus hijos y a través de su familia. Que igualmente, pues, si hizo metástasis, toda esa zona obviamente comienza obviamente a enriquecer y al mismo tiempo a afectarle. Ella, a ver, este personaje. Vamos a hablar incluso de una casa, nuevamente, no sé si me escuchó muy bien, relacionado obviamente con el tema de la casa, se logró hacer, digamos, ese tema de la herencia o antes de fallecer, que en el momento que ella estaba en ese proceso, relacióneme algo por ese lado. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una hermana que fue la que luchó más que todo con mi madre, porque pues nosotros no somos una familia pues pudiente ni nada, entonces mi hermana fue la que luchó más que todo con ella para hacer vueltas, para que le hicieran unos exámenes, ¿sí me entiende? O sea, todo lo relacionado con lo que mi mamá sufrió, mi hermana más que todo fue la que se echó el cargo de eso. Entonces mi hermana tenía que pegar muchas madrugadas a ir a un hospital, a hacer una fila para que le dieran una cita a ella, una cosa, la otra montar tutelas, demandas para poder que la atendieran a ella. Ella antes de fallecer nos pidió a todos los hijos que le colaboráramos y que le dejáramos la casa a mi hermana. A la su que hermana. Ok. Sí. ¿Lo hicieron? No, pues en estos momentos a mí no me han dicho nada. Yo siempre he tenido la palabra y siempre lo he dicho, que esa casa o sea, es para mi hermana, que fue la que luchó con ella. Pues más, yo sé, pues mis hermanos, yo sé que no van a estar de acuerdo con eso, porque yo tengo dos hermanas que son Sandra y Adriana, que dicen que ellas ayudaron a pagar la casa en la cual mi papá vive ahora, porque mi padre todavía vive. Entonces ellas dicen que esa casa no se la van a dar a mi hermana, que porque eso les pertenece a ellas también. Pues mal hecho, por eso es lo que yo te decía, hay una situación que en medio de ella, a la situación que estaba padeciendo tu mamá, efectivamente, la preocupación de ella, por eso te decía, llámese una herencia, lo que decía ahorita, no sé cómo se le llama eso, sucesión, bueno, todo este cuento sobre referente a una casa, ¿cierto? Pero infortunadamente ya pasa cierta cantidad de años y aunque fue tu hermana la que más estuvo a diestra y siniestra con la mamá, y esas son las preocupaciones que ella tiene, que de alguna otra forma que se debe de cumplir. Por eso les decía, llámese y pues pusieras mucho cuidado porque fueron tres cosas literalmente, que ella lo que de alguna otra forma quiere y al mismo tiempo le di obviamente solo su mensaje, pero una de las cosas principales es que de alguna otra forma se haga lo de la casa, lo que de alguna otra manera ella pidió. Por eso como te decía al principio. Entonces, si llámese, ¿quién es Ángela? Ángela, ¿Sí? no, yo Ángela no la conozco, o sea, de mis hermanas no. Cercana a ella, llámese una amiga o algo cercana. ¿Cómo? Es una señora, venga, se la describo. Es una señora, digamos, Ángela, es una persona de tez piel clara, es alta y delgada, muy cercana, que de otra forma también estuvo, obviamente, con tu mamá. ¿Estuvo con mi mamá? Sí, que estuvo, obviamente, cercana a tu mamá. No, Ángela. No, la verdad, no, esa sí no la alcancé yo a conocer entonces. Bueno, entonces es importante obviamente hacerle saber obviamente eso, digamos, al tema de tu hermana, a ver qué procedimiento, quién fue Ángela en ese curso o que de alguna otra forma le quiso ayudar. Lo que sí se debe realizar es con el tema obviamente de la casa, que se logre obviamente hacer, porque tu mamá independientemente de todo, a últimas, efectivamente se debe y lo quería de alguna otra forma realizar. Llámese Sandra, la otra persona que me hayas dicho, etcétera. Pero lo que de alguna otra forma sí se debe cumplir en medio de todo, que eso es lo que no ha logrado, como que de alguna forma tu mamá logre, obviamente sí, salir de alguna otra forma o trascender, que es esa parte, digamos, de ello. Señor Ángel. Dime, sí. ¿Listo? Parte de las tres cosas que debe decirle es ello, y una de ellas a su cabalidad, colabore y ayúdele, para que de otra forma, porque pues puede ser que tu hermana es la que más le pide, o tal vez le llora todavía, y que de alguna otra forma el descanso, a lo que tu mamá quería antes de fallecer era ello, ¿correcto? Bueno, muy bien, muchas gracias Javier por ayudarle a nuestro oyente en la comunicación. Xavier Piñeros, antes de traer otra comunicación o una historia en las líneas, aquí en Twitter, numeral Sexo en el Cartel. Dice acá
Ader, deseo saber si hay brujería porque hace poco me hice un ritual. O sea, se hizo un ritual hace poco, dice, muchas gracias. 20 de agosto del 76, Xavier Piñeros. 20 de agosto del 76, Ader Quiñones. Señor Ader, en este caso no hay un tipo de actividad de brujas en el hoy. No sé literalmente qué fue el proceso, pero que lo que se inicia se termina y lo que se abre se cierra. Tenemos de alguna otra forma, digamos, mucho cúmulo. Noto que no solo se trata de nos bañemos con algo o prendamos algún instrumento, un elemento fuego, sino que usted debe también poner un poco de su parte. Noto como que no fue un buen proceso y todavía sigue esa línea delgada de esa energía no tan positiva y que hace que tenga ese equilibrio sin estabilidad. Me marca mucho el tema de su salud, especialmente en los chakras de los pies, es decir, las piernas. Cuídese mucho esa parte. De la economía puede ser que haya cierto tipo de actividad, salto y equilibrio, porque si miramos los pasados siempre ha sido una tras de otra caída. Es un trabajo que hablamos de muchísimo tiempo, literalmente, pero que todavía nos queda como esa secuela y que se debe hacer una muy buena limpieza. Todavía se registra eso, aunque en el presente no lo tenga. O sea, es decir, no esté trabajando, sino todavía falta mucho por barrer o por limpiar ese tema de energías. Aquí en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal, dice Sergio Bello, interesante lo que dice y participa, ¿no? Dice, no creo en brujería, pero la respeto. Lo que está quieto se deja quieto, pero él quiere saber si hay brujería en su vida. Sergio Fernando Bello, 6 de octubre del 88. Recuerden, en Twitter con el numeral de hoy, Sexo en el Cartel, en Instagram El Cartel de la Mega y en Facebook El Cartel Paranormal, que es el grupo que tenemos allí. No por escuchar lo que le conviene al señor Sergio, ni tampoco obviamente justificar, bueno, quiero decirle que si no hay ningún tipo de actividad de brujerías, pero tú eres el personaje que literalmente ejerce cierto tipo de impacto energético. Entonces puede ser ese típico personaje que uno siempre cae mal, sin que nos conozcan, pero uno ejerce como esa barrera. Es como cuando tenemos una cara como en disgusto todo el día, entonces como que todo el mundo no nos mira, sino como que nos miran más bien mal y nos tratan como esa mala vibra y nos envían. Es más ese tipo de situaciones, de energías negativas, productos de habladurías, envidias, etcétera. Esa parte sí tenemos bastante como cúmulo energético. Afortunadamente, noto que tienes a ser una persona muy decisiva, eres visionaria, eres territorial, eres autoritario. Entonces como que logras trascender y pasar sin necesidad efectivamente de pisotear a los demás, pero de alguna otra forma sí le aconsejo, mira, si crees o no, literalmente, hazte uno que otro algún día, un baño con la esencia del aroma personal que tú quieras, con sal marina, hazte con una planta a gusto personal, no esperemos que no lo digan, y así mismo, y hágaselo en la noche, eso va para todo el mundo también. Ustedes sienten el descanso, el reposo de su cuerpo del otro día y nos ayuda a liberar aquellas energías negativas, producto a terceros, efectivamente, pero de lo que nos rodea, no directamente por brujerías, aunque él no lo tenga. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la amigo, ¿Con quién hablamos? con Alejo. Alejo, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Llama a contar una historia, a un análisis de brujería o a comunicarse con alguna persona fallecida. Una comunicación con muertos, por favor. ¿Cómo es el nombre de la persona con la que se quiere comunicar? José Manuel Ariño Martínez. ¿Quién era él? Un amigo muy cercano. Un amigo muy cercano. ¿Cuántos años duró la relación? Pues alrededor de 8 o 9 años, como fue desde el colegio. Ah, ok. Entonces es un buen tiempo. ¿Hace cuánto falleció él? Hace 4 años por ahí, desde el 2016. Ok. ¿Y por qué le gustaría hablar con él? Pues la verdad, la muerte de él fue muy inesperada, muy espontánea, y a mí como nunca se me había muerto una persona desde la edad que tenía, como 16, 17 años, Sí. pues a mí me dio muy, muy difícil ver que la primera muerte que llegara, por así decirlo, a mi vida, pues fuera de un amigo. Muy bien. Bueno, queda en manos de Xavier Piñero. Xavier, una nueva comunicación con el más allá. Ok, Alejo, buenas noches. Buenas noches. Alejo, si hablamos de José Manuel Ariño, Sí. en el momento que obviamente pues escribo el nombre,
aparece una persona literalmente o visualizo, percibo. Primero, nombré o escuché literalmente algo relacionado, no sé si en qué mes literalmente él fallezca, independientemente del tiempo que lleve fallecido, pero vi un número 7. Me dirás ahorita si en qué mes o algo se relaciona a ello, ¿correcto? Por otro lado, visualicé a esta persona con este nombre de tez piel clara, era bajito, acuerpado. ¿Era así, sí o no él? Sí, él era bajito y como acuerpadito. De tez piel clara. ¿Él en qué mes fallece? Discúlpame. A principios de 2016, en enero. Ok, Siendo enero. listo. Bueno, con el tema obviamente de José Manuel hay algo muy claro que tú decías que fue algo como bastante inesperada el fallecimiento de él, ¿cierto? Sí, Pero si te das cuenta, este chico de alguna otra forma siempre mantenía cierto tipo de desequilibrio emocional y marcaba mucho el tema de su familia. En donde literalmente lo que escuché ahorita, en donde me siento mal, tengo miedo, literalmente, ¿m? En donde él se sentía tan rechazado a tantas situaciones y se bloqueaba a sí mismo. ¿Él cómo fallece? él se suicida. Bueno, por ahí más o menos entramos a una condición emocional, en donde casi el tema de la familia, todo esto, pues literalmente se sentía así, rechazado. ¿M? Solitario, depresivo, bueno, etcétera. Sí. Alejo, ¿ustedes estudiaron literalmente en el campo? Perdóname, ¿en dónde? ¿En el campo con él? Pues sí, era un colegio como muy a lo urbano, al campo. Era muy retirado de la ciudad. Ok. Pasa de que él me nombra mucho, decía que al cerca, obviamente tal vez lo relaciono con donde él estudiaba, era algo sobre el tema del campo, un árbol Sí. que generalmente siempre iba y había una piedra gigante, le encantaba muchísimo, e ir a un pozo en donde se le llamaba o algo relacionado al pozo azul o algo, o explícame por qué me dice eso, por qué le escuché, qué tiene que ver con ello. No, pues la verdad no, ahí sí no sabría qué decirte porque pues no había ningún pozo y tampoco es que hubiera un árbol así demasiado grande. Pues quizás sea algo relacionado como a los videojuegos, tal vez que nosotros siempre estuvimos como muy en ese entorno, entonces quizás sea una referencia a un videojuego. Bueno. Ya. Háblame y dime quién es Alejandra. Que a pesar de ello, él tenía una gran conexión y tenía una buena comunicación y un gusto increíble. No, yo la verdad nunca lo vi así cercano a una mujer. No, muy poco, la verdad. Cuando él fallece, ¿tú qué edad tenías? Yo tenía 16 años y él más o menos tenía la misma edad. Ok. Entonces, en este caso tú no tienes nada que conocimiento con el tema, digamos, relacionado a esta chica si estudiaron hasta la última instante ustedes dos con el nombre de Alejandra. En absoluto. No, ninguna porque siempre estudiamos y siempre estábamos en todos los descansos en las mismas clases, pues siempre juntos y nunca lo vi relacionarse con otra pelada. Relacionado, por ejemplo, con el tema de su bicicleta. Dime, ¿por qué la nombra? ¿Qué pasa? Pues quizá era como por el tema de ya haber salido del colegio, él como que ya comenzó a hacer la bicicleta y comenzar a salir más y como explorar nuevas cosas. Yo sí lo veía a él con una bicicleta a veces. Bueno, y en este caso, por ejemplo, si tú no conocías el tema de Alejandra, entonces ¿por qué me dices, sí, yo cogía mi bicicleta? Pues, Con el tema de su mamá, con el tema de su papá, con el tema de su hermano y con el tema de su hermana. quién sabe, ahí sí
pues yo sí sabía que él tenía como ciertos problemas, pues muchos problemas como familiares, pero... Sí, por eso la creo mamá, que el papá, a su él- hermano y la hermana. Y como te dije al principio, de alguna otra forma evocó ese tipo, digamos, de falta de cariño o muchas cosas al principio, como te indiqué, pero créeme, Alejo, que yo en este caso, por ejemplo, la conexión que tenga contigo puede ser como tú decías, lo conocía, pero otra de las cosas que sí puedo decirte, y es que no solo obviamente el tema de su maleta, no eran unas cosas, sino había un cuaderno que él generalmente, y tendría que ser en este caso con el tema de las matemáticas, porque él siempre fue bastante distraído al tema, que te buscaba a ti para el tema de la ayuda, o simplemente lo prolongaba y agradezco muchísimo eso a él, pero que de alguna otra manera también el tema de su habitación, no sé si recuerdas, también otra forma que era no está totalmente terminada, bueno, digamos ladrillos o cosas de esas, él también el tema de esa situación no le era totalmente satisfactorio. Eso por un lado. Por otro lado, contigo te puedo decir que puede haber una muy buena conexión, pero si realmente hubiese tanto esa conexión, él no estaría diciendo ese miedo, esa situación que está pasando, y si no te hubiese contado, tú le hubieses dado como ese punto de estás extraño. Yo pienso que este chico iba a estudiar por estudiar o por darle un gusto a la mamá o a la familia. Entonces, nada, simplemente lo que te puedo pedir es que trata, obviamente, de ayudarle a través de una oración, una velita, si lo deseas, para que él trascienda, efectivamente, en perdón, obviamente, al desequilibrio e inestabilidad que pasan tras de sus padres, su mamá, su hermana y su hermano. Muchas gracias, Javier Piñeros, por la comunicación. Si usted se quiere comunicar con una persona que ha fallecido, nos puede llamar en esta noche. Javier Piñeros acá dice: buenas noches, me gustaría saber si hay brujería a nivel sexual. A ver si por fin encuentro una respuesta al por qué de la noche a la mañana perdí el interés sexual. Ella es Juliet Ospina, 24 de noviembre del 85, Javier, con el numeral sexo en el cartel. Relativamente, bueno, en este caso puede marcar efectivamente la situación que a usted le afecte a nivel de la sexualidad. Me marca aproximadamente de 3 a 5 tiempos, son 3 años, 3 meses, 5 meses, 5 años. A partir de ese momento generalmente no solo comienza a perder ese tipo de actividad, porque estamos hablando de la sexualidad. Uno de nuestros puntos de los chakras, que efectivamente no solo raíz base o genital, sino el sacro, literalmente también tiene mayor actividad, y ese es el chakra umbilical. No solo aunque le haya perdido la actividad sexual, sino que también podemos estar diciendo que marque constante dolencia, ardor, molestia, incluso hasta la pérdida de lubricación, dolores constantes en el tema del útero, inflamación, etc. Hay algo que sí tiene que ver, y es el tema de una relación de una pareja, pero ya lleva muchísimo tiempo. Por eso tratemos como de recordar qué pasó hace 3 años, 5. Ahí tuvo que haber una ruptura a nivel sentimental que de alguna otra forma logró, llámese atar, ligar, amarrar, pero que de alguna otra forma esa parte sexual sí le desequilibra, sí la parte emocional, sí la parte de la salud, y si se logra entender, ha tenido varios intermitentes y desequilibrios en el tema del amor sin necesidad de tener un contacto sexual. Por lo que visualizo en este caso, o la posición de los cristales, es que le pierdes el impulso automáticamente a esa persona, como cuando le molestas, cuando te hablan, cuando te van a invitar al cine, como que ya no me mire. Ese tipo de situaciones no solo tenemos que tener un contacto sexual, sino que en otra forma energéticamente te sientes tan opaca que llegará un punto en tu vida que te vas a decir: es que estoy fea, es que nadie me mira, y es por ese lado de retirar sí brujerías que a nivel general te pueden comenzar a no mejorar, sino a bloquear. Ya seguimos para decirles si en su vida hay brujería o no. Recuerde su nombre y fecha de nacimiento. En Instagram, El Cartel de la Mega. En Facebook, El Cartel Paranormal. En Twitter, numeral sexo en el cartel. Y también, si usted quiere llamar y comunicarse con un ser fallecido, la primera recomendación es que lo haya conocido muy bien, por favor, y su entorno. Y lo segundo, que se comunique al 031-232-2124. Y ahora en el Cartel Paranormal de la Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas. En Instagram me encuentran como @álvaroescribe, y hoy vengo, como siempre, a hacerles una recomendación cinematográfica. En este caso, una película de ciencia ficción y terror que está por estos días en cine, y les aseguro, es muy,
pero muy divertida. Se llama Brightburn o El Hijo de la Oscuridad, como la tradujeron al español. Y bueno, como les decía, es muy divertida. Es como esta posibilidad de si llegara Superman a la Tierra, pero el man no fuera un buen tipo, sino que fuera malo, ¿qué sucedería? ¿No? Es como plantearse esta posibilidad. Es una película de superhéroes, pero de terror. Entonces, lo de Superman es un ejemplo. No vayan a pensar que es que están hablando de Superman, pero sí de un niño que llega, es extraterrestre, llega en un meteorito, y que su naturaleza no es la misma de los superhéroes a los que estamos acostumbrados, que siempre llegan como a hacer el bien. No, este señor tiene otra cosa en su cabeza. Él empieza bien, pero su naturaleza, como su llamado, lo va cambiando hacia el lado oscuro. Y bueno, no les voy a contar más, pero es una película, como les digo, muy entretenida. Sí tiene sus momentos en los que uno dice, bueno, esa reacción no fue orgánica, un par de huecos en el guión que de pronto hubieran podido mejorar, pero les aseguro, uno se divierte muchísimo. Y claro, como no deja de ser una película de superhéroes, pues no es que asuste realmente, pero sí realmente llega a tensionar. Uno se siente muy tenso viendo la película, y es muy muy emocionante. El final me gustó, tiene cosas chéveres. Hay un detalle ahí que no me gustó tanto, pero bueno, ya después ustedes me dirán qué tal les parece. Y aparece además una actriz muy conocida que se llama Elizabeth Banks. Si no les suena el nombre, les aseguro, cuando ustedes la vean van a decir, sí, la he visto en un montonón de películas, que es una mujer rubia que muchas veces ha hecho comedia, pero que también hace películas de acción como esta. Brightburn, Hijo de la Oscuridad, está en cines por estos días y les aseguro la van a pasar muy pero muy bien. Y además en el epílogo, en las escenas, digamos, postcréditos, son como escenas postcréditos, digamos, sobre los créditos, las escenas, nos dejan claro que como que lo que pretenden es hacer una especie de Vengadores, pero de terror. Entonces la cosa se pone aún más interesante. Y otra cosa interesante de la película es que la hicieron con muy poco dinero. Para ponerlos en contexto, El Conjuro, por ejemplo, costó $20 millones y esta costó solamente 7. Entonces realmente es admirable lo que lograron, porque tiene muy buenos efectos especiales. Claro, algunas veces lo que hacen es que las cosas suceden fuera de cámara, digamos, si uno se lo imagina, pero sí hay muy buenos efectos especiales, sobre todo para el final. Ahí como que ya la botan toda y los efectos especiales se ponen en su mejor momento. Brightburn, Hijo de la Oscuridad, en Instagram, @AlvaroEscribe, les voy a dejar el póster de la película, y en Twitter, @AlvaroEscribe, buscaré un clip chévere, o si no también les dejo el póster de la película. A Tres Palacios y Laguna, muchas gracias por dejarme hablar de cine todos los días. A todos los oyentes, muchas gracias por sus mensajes, los que son chéveres, incluso los que no son tan chéveres, los que escriben solo para montarlo, para insultar, bueno, también hace parte del asunto. A todos se les quiere, a todos los leo, y muchas gracias. Esta vez les quiero recomendar un libro que se llama No todo lo que brilla es sangre, que está en las principales librerías del país, una novela negra con toques paranormales, con desmembramientos, con fantasmas, pero todo gira en torno a un crimen que sucede acá en Bogotá, gente colombiana, gente con la que ustedes se van a poder identificar, y bueno, les aseguro, les va a gustar. Si les gustan las novelas negras, las historias negras de crimen, y además que tengan tintes paranormales, esta es su novela. No todo lo que brilla es sangre, en Panamericana, en Librería Nacional, y bueno, en un montón de librerías en todo el país. Y si no saben dónde, pues no sino que me escriban a Instagram, @AlvaroEscribe, yo les cuento por dónde encontrar los libros. Muchas gracias a todos. Entonces recuerden, Brightburn, Hijo de la Oscuridad, está en cines por estos días. Sigan sintonizados. Todos tus miedos en el cartel paranormal de la Mega. Más de 6 años creando experiencias de felicidad en City Sightseeing. Disfruta de tus eventos, bodas, fiestas en los buses turísticos de 2 pisos de Cartagena de Indias. Planifica tu evento en Cartagena ingresando a www.turismocartagena.com.co o llamando al 655-2018. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. SNIES, 1765 Bogotá y 13414 Cali. ¿Sabes lo que se siente cambiarle la vida a una persona? ¿Entiendes el poder de una sonrisa? Nosotros sí. Llevamos 40 años trabajando para esto. ¿Y tú estás listo para asumir este reto? Conviértete en odontólogo. Estudia odontología en el Colegio Odontológico. Prepárate para marcar la diferencia. Visítanos en www.colegiodontológico.edu.co.
Si nada te limita en el día, que nada te detenga en las noches. Así es el nuevo plan postpago de Avantel. 15 gigas en 4G, 1000 minutos y noches ilimitadas de navegación en 4G por solo 60.000 pesos. Date la libertad que te mereces. ¿Qué esperas para cambiarte? Llama ya 018-510-002 o visita nuestras tiendas. Términos y condiciones en avantel.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Servientrega, una causa país. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. Este es el cartel paranormal de la Mega. Bueno, antes de continuar con el cartel paranormal, les quiero contar que sabían que con la actitud vaca de Aguardiente Néctar pueden ir al concierto de Nicky Jam en la ciudad de Bogotá con su parche de amigos. Pues es muy fácil, se tienen que pegar al megáfono de la Mega Bogotá. Actitud vaca. Es que ustedes ponen el guaro y Aguardiente Néctar les pone el plan. El concierto de Nicky Jam en Bogotá es este viernes 24 de mayo. Aplican condiciones y restricciones. Bueno, aquí continuamos con Juan Palaguna. Yo, Dani Tres Palacios, cuando restan 6 minuticos para las 11 en punto de la noche. Pues es una noche que tenemos a Xavier Piñeros invitado. Mucha gente nos pregunta, ¿cuándo es que podemos hablar con muertos? ¿Cuándo es que podemos saber si hay brujería? Pues hoy es el día. Y no solamente eso, también puede compartir su historia paranormal. Si usted quiere su psicoanálisis de brujería, puede hacerlo a través de las redes sociales. El nombre y la fecha en que nació. Si ya quiere comunicarse con un ser que falleció y que usted haya conocido muy bien, sí tiene que llamar al 031-232-2124 y 031-288-4218. Antes de atender a alguien que está en la línea, dice aquí Jorge Iván Espinel, Xavier, todo ha ido en descenso y las flores no duran 3 días en mi casa, se marchitan rápido y por eso él quiere averiguar si hay brujería. 20 de febrero del 84. Jorge Espinel, ya le vamos a ayudar. Estoy ahí mirando personas en Facebook, en Twitter, en Instagram, al azar, para que Xavier le diga si hay o no brujería en su vida. Bueno, señor Jorge, infortunadamente la respuesta no va a ser muy positiva. Si hay cierto tipo de actividad de brujerías, precisamente en el 84 tenemos 34 años, literalmente ese tipo de ataques psíquicos y brujerías viene efectivamente del pasado, que si se da cuenta este último 2 años, año y medio para acá, a partir de ese momento comienzan las cuestiones o los bloqueos a nivel general. Lo que pasa es que en la actualidad hay cierto tipo de impregnaciones energéticas. Es totalmente diferente, es cuando nuestra casa se impregna. Entonces comenzamos a ver ese tipo de situaciones como humedades extrañas, en donde no hay un registro obviamente que pase agua, que las plantas se pudran, se sequen. Las plantas también, digamos que están bajo tierra, se seque la tierra, se pudra la tierra. Y ese tipo de actividad, obviamente es como ese tipo de, digamos, de la plantica, como genera también energía, lo está recibiendo. Eso es un muy buen indicio, no solo que porque entró la mosca, entonces ya aquí es brujería, no. Mira, en este caso sí, en este caso sí hay cierto tipo de actividad, pero yo le pongo, no sé, como unos 4 o 5 tiempos pasado al presente, 4 meses, 4 años, bueno, etcétera. Por ahí pasó literalmente la cuestión. Si hay actividad efectivamente en donde no solo lo relaciona a usted, sino que afecta a nuestra familia, es decir, nuestros hijos. Y si se logra como mirar u observar, eso viene mucho tiempo también y por parte de nuestros familiares, es decir, nuestros padres. Cuando nuestros padres han trabajado, literalmente también se ejerce ese tipo de actividades, desequilibrios entre nuestros hermanos, en que uno está bien, el otro está más o menos, pero hay una forma así directa de brujerías para usted. Y eso, lo que está sucediendo, son indicios o esos avisos que le están diciendo literalmente que toca liberación, armonización, retiro, protección, para que las cosas literalmente cambien a nivel general. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede hablar un poquito más duro? Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Sí, buenas noches.
¿Llama usted a nuestro programa para contar una historia, análisis de brujería o comunicación con muertos? Para comunicación con familiar. ¿Con quién se quiere comunicar usted? Con mi tía Rosalba Hernández. Rosalba Hernández. Con su tía. ¿Por qué quiere comunicarse con la tía? Porque cuando ella falleció, pues había muchos conflictos entre los demás familiares, mis otros tíos. Pero usted conoció muy bien a su tía, los amigos de ella. Sí, claro. Yo viví con ella prácticamente todo el tiempo. Es que vivíamos todos los hermanos en una misma casa. Todos mis tíos y mis tías en una misma casa. Bueno, muy bien, vamos a tratar de mirar si es posible la comunicación. Ya Xavier ahí tiene los datos. En agosto del 2015. Agosto del 2015. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Su nombre. ¿Cómo? Jorge. Jorge, ¿los hermanos de ella eran 5? Sí. Pues, vivos tiene 3. Pero eran 5. Sí. Bueno. Aquí la cuestión no solo es el inconveniente con los que ya estén vivos, sino la situación que se vivía también en cuando ella estaba viva, incluso el que ya no estaba, pero entonces quedamos 4 y bueno, tú nombrabas algo el tema familiar y quise como preguntar, indagar directamente porque sí le percibo a ella, en donde mis hermanos, se me ven un pantallazo ahí 5 hermanos, que serían 5 si estuviese ella. La situación con Julio, hablemos de Julio. ¿Quién es? Jorge, de pronto será. ¿Cómo? Es mi papá, es el hermano de ella de pronto, Jorge. Bueno, él es el que más de alguna otra forma... Jorge, también otra hermana... ¿Sí? De ella. Sí, otra hermana, Lisa, la otra tiene otra hermana. Patricia, ¿quién es? No sé si se ha relacionado a la hermana, pero te cuento que hay una situación con esta señora, o Patricia, bastante fortuita. Y que gracias a ella, de alguna otra forma, también se dañó, y de alguna otra forma, no sé si el hogar de ella, o la familia, literalmente. Sí, la vecina en Silvestre, sí se llama. ¿Será que la vecina hacía brujerías? ¿Será que la vecina en la actualidad sonríe de cómo se encuentra la familia? Porque ella dice que gracias a ella en parte, su familia, bueno, no sé, etcétera, se dañó. No te puedo decir si es que la señora interrumpió obviamente a algo relacionado a una infidelidad o bueno, no sé con qué. Pero hay una situación bastante fortuita de Rosalba para sí, con ella. Sí, es que lo que pasa es que mi papá tiene un hogar por aparte. Ajá. Y sufre de esos ataques de brujería. Entonces mi tía sufría mucho porque mi papá se fue abajo de un momento a otro. Bueno. ¿Sabes? En medio de ella, y te quiero decir, yo sé que ella a través de los sueños, te voy a decir tal cual como ella me dice, yo a través de los sueños, siempre que estoy acostumbrada, y eso tiene que ver en su apartamento, en su casa, haz cuenta que a la puerta queda un pasillito derechito de una habitación, literalmente. ¿Sí? Sí. Ella quiere, de alguna otra forma, dice que a través de los sueños, agradecerte porque lo ha hecho contigo. Y tal vez si tú compartiste tanto con ella, ¿sí? Esos encuentros, esas charlas y todo, ¿cierto? Le encantaría obviamente tomar el tema lo de su café, muchas cosas. Dice que fui muy solitaria, porque lo fue. Dice que
perdóneme, no es que yo me lo esté diciendo ella, pero yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Ella no tuvo hijos? Sí, claro. ¿Por qué entonces ese tema de soledad tan profundo? Esa desilusión. Sí, lo que pasa es que las hijas tiene 3, 4 hijos. Pero parece que literalmente esta mujer, de alguna u otra forma, permanecía muy sola, muy triste. Sí, ella solo 2 hijos. O sea, las hijas no estaban tan unidas a ella. Prima. Si Carolina de alguna otra forma también hubiese cambiado, hubiese estado. ¿Es una de las hijas? Mi hermana. Carolina es mi hermana. ¿Carolina es tu hermana? Sí, está la sobrina. ¿Y cómo está Carolina ahorita? ¿O qué pasó en ese momento cuando ella de alguna otra manera estaba viva con Carolina? ¿Qué consejos le estaba dando ella? ¿O qué tú recibías de quejas, por ejemplo, de tu tía? Porque ella decía, es que si Carolina hubiese cambiado, pero quién sabe cómo está en la actualidad, porque ahí sí me tocaría otro tipo como estudio, cuestiones allí. Pues mi hermana está bien. Yo soy que me cuento. ¿Tú conoces La Vega? La Vega, sí. ¿Por qué me la nombra? Me encantaría estar allí. ¿O lo quería hacer? Señor. No, pues ella le gustaba ir al río con nosotros. En La Vega. Ok. Porque le encantaría estar allí. Le encantaría obviamente tal vez vivir ese escenario literalmente y poder estar allí en ese pueblo, bueno, en fin. ¿Sabes realmente también y qué tuvo que ver? Ella dice que qué tristeza que en el momento que hubo la pérdida o ese robo grande en la casa. Pues lo que pasa es que hubo una pérdida de un pedazo del lote, es un lote grande. Sí. Y para que no se perdiera toda la casa se tuvo que vender una parte del lote donde ella vivía. Pues que para... donde vivía, perdón. Sí. O sea, es que nosotros vivimos en una casa grande, es una casona de Francisco grande, y pues para que no se perdiera toda la casa se tuvo que vender una parte para solucionar problemas legales. Mira, perdón, ella de igual manera, su muerte no fue fácil, fue bastante fuerte también, en donde tú de alguna otra manera quisieras, pero como que el tono de tu voz no te lo permite, como cuando nos anestesian, y queremos decir y queremos hacer, pero infortunadamente no se pudo. Pues... Hay una... pero eso es como una canción, lo que yo entiendo. Hay una canción, pues yo no sé, lo relaciono un poco así, no sé, a su canto o algo, y parece y tiende a ser una ranchera. ¿Le gustaba mucho? A tu tía, perdón, Jorge. Sí, ella, pues, sí le gustaba mucho esa música, pues, el sabor diario que hacía ella, sí le gustaba mucho. Marta, ¿quién es? Manda muchos saludos, en pocas palabras, para que me entiendas. Una labor y agradecimiento por parte de esta señora Marta. O a Marta, perdóneme. Señor Jorge, quiero que sepa que de alguna otra forma, aunque pues toca hacerlo rápidamente, lo que más, de alguna otra forma, en resumidas, ella quiere que sus hijas, de alguna otra forma, aunque a última hora, infortunadamente, era una mujer que se sentía tan sola, pienso que el agradecimiento que tiene hacia ti en aquel espacio, cuando entraba a su apartamento en la puerta derecha, donde siempre se sentaban ustedes dos a hablar en medio de esa ventana,
y que de alguna otra forma tu padre, si relativamente con el nombre de Jorge sigue con Patricia, que de alguna otra forma no se juzga, critica, pero tal vez en esa situación fue con lo que hizo que la familia lograra efectivamente como desvincularse o desunirse. Quiere agradecer obviamente también a ello, y ella tiene ese grato recuerdo donde se con el tema, digamos, de La Vega, en ese pueblo, en ese ser que ella quería obviamente realizar, que su muerte no fue fácil, como te indiqué anteriormente. Tal vez, no sé, si directamente tema anestésico o cuestiones más o cancerígenas y demás. En este caso también le agradece, también recuerda a Carolina, quien es tu hermana, y que si en ese momento ya en vida literalmente le aconsejaba y le hacía, efectivamente pues lo haya cumplido. Ojalá que las hijas y su familia, principalmente en ella, logren obviamente también cambiar, porque independientemente aunque los muertos o las personas o nuestros seres fallecidos no nos acompañen, ellos también se alimentan por nuestra energía, y una de las cosas más maravillosas es que tratemos de unir, ya que todos viven en casa, pero que sea la fiesta, como dicen por ahí popularmente, se viva en paz. Xavier Piñeros haciendo una comunicación con el más allá, comunicación con muertos. Xavier, señor. En redes alguien decía, esas personas con las que usted se comunica, ¿vienen de un cielo? ¿Vienen de un infierno? ¿De dónde vienen? Yo pienso que se quedan aquí, Dani, pienso que no están... O sea, ¿no han llegado allá? No han llegado, y mira que situaciones... Yo pienso que el infierno es uno aquí ríe, llora, aguanta hambre, sonríe, hay decepciones amorosas, situaciones económicas, disgustos familiares, pero qué tristeza, de alguna otra forma es que sigamos en este plano terrenal, aún tratando como algunos de los seres fallecidos logran como decir, como que ojalá se organice eso, y que en un momento dado, si quedó algo pendiente, sea más valioso que se logró hacer. Y muchas veces cuando la persona, el ser fallecido, siente esa energía, los mismos seres, también los que quedamos acá, sentimos de alguna otra manera como que no nos acompaña. Muchas veces cuando son el tema, por ejemplo, de los hijos, una mamá siempre de alguna otra manera no lo va a lograr desprender. Todos como el ciclo, ¿no? Nosotros como hijos de nuestros padres y sucesivamente, pero muchas veces hay muchos... digámosles, peros o conexiones que dependiendo al fallecimiento pues no los dejamos libres, no manejamos un duelo, no manejamos un desapego, y si estuviese en el cielo yo diría que pasó esa luz, descansó en paz, porque pues si no siento, no percibo, no visualizo, no escucho, aunque eso es como cuando tú lanzas una piedrita en un lago y como que el agüita comienza a moverse, es como activar esa facultad, ese Saiyajin, y poderle dar no una oportunidad, sino simplemente uno de tratar de darle ese mensaje, obviamente, a quienes nos quedamos aquí en este plano terrenal, todavía tal vez en la búsqueda de un perdón, o por qué no, diciendo que tal vez nos acompaña y que no los estamos dejando descansar en paz. Xavier, una de las preguntas que más tiene el ser humano respecto a lo paranormal es qué hay después de la muerte. Todos vamos para allá. Literal. No sabemos el cuándo, pero todos vamos. Eso es lo único cierto en la vida, que nos vamos a morir algún día. Ahora, si usted habla con seres que han muerto, ¿por qué no les pregunta o por qué no ha logrado una comunicación, o no sé si ya lo hizo, que le digan qué hay después de la muerte? ¿Cómo? ¿Qué pasa después? ¿Qué ven? Si nos siguen viendo, como decía ahorita, con los que usted logra comunicaciones porque están aquí, pero ¿qué pasa cuando mueren? Precisamente siguen como fantasmitas al lado de uno, llegan allá donde un Dios y Dios le hace un juicio a uno, si uno fue malo llegan al infierno. ¿Por qué no ha logrado usted tener esa respuesta? Así nadie le creyera, o ya la tiene. No, todavía no, porque no soy de ponerme a inventar. ¿Y se la ha tratado de preguntarles sí, eso? Yo hace muy poco tuve una pérdida de alguien muy especial para mí, que de alguna otra manera yo decía, ¿por qué no avanzas? Porque para uno el tener ese tipo de facultad, Dani, no es fácil de alguna otra manera escuchar a ese ser que estuvo contigo, que hizo de ese hilo conductor, como así como uno pierde su mamita, pierde su padre, pierde su hermano, pero esas conexiones que uno dice, hey, le preguntaba yo a este ser, a mi hermano, que fue hace muy poco, obviamente su fallecimiento, cumplimos hace 2 meses, en donde es la búsqueda constante de pronto de
de querer decir algo. No puedo mentir, no me siento preparado. Es más fácil dar un mensaje de alguna otra manera a otra persona, pero para uno mismo es difícil. Yo le decía, ¿por qué no avanzas? ¿Qué quieres? Obviamente di el mensaje, el tema obviamente a mi familia, pues en los que realmente pienso que si yo voy a dar un mensaje, pues no voy a poner a decir al Raimundo de todo el mundo, sino los que personas que se logre obviamente ello. Y él me decía, son mis hijos. Eso es lo que yo decía. Pienso que también cuando tienes un pendiente tan importante, un hijo pequeño o algo, pues ese es el canal que no permite avanzar. Siempre he tratado como indagar, ¿por qué sigues aquí? ¿En qué te puedo ayudar? Todos dictan a lo mismo. Algunos dicen, no, estoy perdido, yo estoy bien. Otros van en la búsqueda de un ser amado. Otros debido a su punto de fallecimiento, como llámese suicidio, digamos asesinato, accidentes, ese tipo de línea, siempre como que el alma queda en pena. Sé que de alguna otra manera existe algo de ese más allá, pero pienso que nosotros los vivos, como dice un dicho, lo que está quieto se deja quieto. Y hay cierto tipo también pienso que de reglas, porque pues como algunas personas que sienten su fallecimiento de una forma inconsciente y se despiden, y resulta que sí logra obviamente trascender, y ese tipo de personas que comienzan como a despedirse de una forma inconsciente, donde uno dice, bueno, si uno era bien tacaño y resultó gastando sueldo y medio, y uno dice, ve, el típico popular, se va a morir. Bueno, pues no es decirle eso a esa persona, porque muchas personas, el que poco sonreía le da por sonreír últimamente, o por simplemente visitar, y ese tipo de personas que han hecho eso, no he podido tener conexiones. Lo digo por el tema, por ejemplo, de los familiares, porque yo siempre le hago esa pregunta, y siempre le hago a las personas que quedamos acá vivos, ¿usted sintió algo extraño en él, por ejemplo, o en ella? Y tilda directamente que cuando ese escenario pasó, no les logro conectar. Entonces pasa ese otro que hay más allá después de la muerte, ese otro alumbrar, es alguna puerta que sí se abre, como mi película, pero que se cierra. Pero pienso que esas almitas o esos seres fallecidos no tienen la oportunidad tal vez de regresar. ¿Será que se reencarnan? ¿Será que se vuelven seres ascendidos porque tuvieron magias, dones, facultades, profesiones? Es una situación y un debate nunca acabar, porque no ha existido, pienso, y con todo respeto a la primera persona que vaya y vuelva como sí lo han habido, pero que no sea literalmente algo que lo logre comprobar a nivel espiritual, con todo respeto, obviamente. Muy bien, ya vamos a ir a las líneas telefónicas. Javier Piñeros, si me puede ayudar a decirle a alguien si hay brujería o no en su vida, le agradezco. Aquí aparece, voy a darme una vuelta por el grupo de Facebook del Cartel Paranormal. Mira, acá hay alguien que da su aporte, dice Teodoro Ortiz. La verdad, me da pena decirlo, pero no me gusta el programa cuando es de comunicación con muertos porque no creo en eso. Yo pregunto, si eso fuera verdad, entonces ¿por qué no se usa para esclarecer asesinatos? En ese caso de ser verdad, entonces no habría absolutamente ningún crimen impune, pues mediante esa supuesta comunicación todo se sabría. Xavier Piñeros debería estar trabajando en la fiscalía ayudando a resolver tanto crimen que ocurre en este país. Claro, lo que pasa es que hoy en día... Y lo he hecho, literalmente. Pero acá la ley no permite o no es válido la opinión de un medio, digámoslo así. Literal. Aquí la ley, no, acá son pruebas, digamos, no que el medio diga, yo aquí veo y el fantasma me está diciendo que lo asesinaron y que no lo empujaron. Todavía no es válido aquí. Exacto, porque muchos y obviamente uno atiende personas. En Estados Unidos... Y he tenido consultas literalmente de los medios. En Estados Unidos utilizan a los clarividentes para que den pistas sobre los crímenes. Por ejemplo, dan pistas de hay alguien desaparecido, ¿usted qué visualiza? Entonces el clarividente dice... Yo veo un bosque, veo una cabaña pequeña, veo tal cosa, y la policía usa como ayuda a los clarividentes. Pero claro, él dice, porque aquí no. Claro, aquí en Colombia no es válido. Le voy a poner un ejemplo. Usted podría, y qué pena citar este ejemplo, el caso Colmenares, y que un clarividente diga, estoy acá
teniendo un contacto con Andrés Colmenares y efectivamente dice que a él lo mató fulano de tal. Puede que la familia de él crea en eso. Sí. Puede que el que hizo la consulta crea, pero para las autoridades no es válido. Correcto. Hizo que uno que otra señal de este ser, efectivamente. Diciéndole a la mamá, cuenta la historia, diciendo a la mamá que las pruebas están en su cuerpo y que soñó con él y todo, pero no es una prueba en nuestro país. Usted puede traer al mejor brujo y el brujo decir, efectivamente aquí estoy hablando con el muerto y me dice que lo mató fulano de tal, así y así, así, le dice, muestre las pruebas físicas, reales, Claro. no lo que usted está viendo. Ya tocaría es que el medium pues logre que el fantasma se manifieste frente al el juicio y hable y qué sé yo. Es que como no si sé. uno hiciese ese recorrido de él, literalmente, de esa persona. Vuelvo a decir, o sea, sí se puede, pero infortunadamente aquí no tiene peso. No tiene peso y así tú ayudes. Si tú tienes un medio y dices esta es verdad, pues obviamente la seguridad para uno no lo va a mire ver. lo que dice Javier, es muy válido. Hay muchas familias o personas a las que les asesinan o muere alguien y buscan a los mediums, pero para Pueden seguir consultar. luchando contra la justicia. ¿Qué voy yo? A mí se me muere alguien y yo dice, lo mataron. Y si creo en Xavier o en fulano o en Pepito y le digo, venga, quiero una comunicación con esa persona. Y si Xavier, por ejemplo, alguien me dice, mire Daniel, aquí él me está diciendo que lo asesinaron. Eso a esa familia le da pie para seguir luchando, porque a lo mejor puede que el fantasma le diga, mire, yo me quité la vida, a mí nadie me mató. A lo mejor la familia cierra el caso. Si es que creen en el brujo, digámoslo así, ¿no? Pero la respuesta de nuestro amigo es eso. Aquí todavía eso no tiene peso ante la ley. Así usted lleve de 10 mediums, 10 clarividentes y los 10 digan, efectivamente el hombre al contactarnos con él dice que lo mataron, no es válido. Bueno, acá ayudémoslo a alguien aquí, el grupo Xavier. Alguien que escriba el por qué cree que le están haciendo brujería. No solamente el poner su nombre y la fecha de nacimiento, sino el poner por qué cree usted que le están haciendo brujería. ¿Qué ha pasado? Dice acá, bueno, ay, espere que actualice, se me bajó todo. Pues madre, es que han escrito mucho. Bueno, busquemos aquí el primero que veo. Dice acá, Adolfo Caicedo, esto está en Facebook. El 1 de diciembre del 69. Claro, y si usted es de los que no cree que esto se puede hacer, y si cree que Xavier es un charlatán y que con la comunión del mañana no se puede, usted no tiene que participar, ni más faltaba, tranquilo. Es como cuando hablamos de extraterrestres y usted dice, yo no creo en extraterrestres, ni eso existe. No, y no nos tiene que oír en ese momento. Yo invito a que nos oiga para que, chévere, si uno no crea, diga, venga, voy a ver qué pasa con esto, están haciendo esto, lo uno, lo otro. Bueno, saber qué le podemos decir a nuestro amigo Adolfo. Bueno, señor Adolfo, primero, no hay algún tipo de actividad de ataques psíquicos o brujerías, pero voy a entrar con el tema de los padres. Infortunadamente, no importa nuestra edad, pero cuando nuestros padres les trabajan, pues la situación también se ve en reflejo a nivel general. Noto que eres una persona que tiende a ser muy acelerada, y recordemos que cuando nosotros queremos las cosas ya, literalmente las cosas no nos avanzan, porque entonces entra la ambición, en todo sentido en la palabra, no solo obviamente que economía, porque decimos ambición, decimos economía, no, amor, salud, todo este cuento. Entonces, ¿qué pasa? Noto que te aceleras muchísimo, entonces lo que hago ni hago ni dejo hacer, y ese es su inconveniente a nivel personal, el que corre efectivamente se puede estrellar. Entonces es más como que piense, analice. En pocas palabras, si usted va a hacer un proyecto, y eso va para todos los oyentes, no lo comente, no lo haga. Si usted lo va a hacer solo, si no cree en las sociedades, porque el que más habla poco hace, y el que más corre literalmente más rápido se cansa. No son brujerías, es más como que haga un stop, analice, mire realmente cuál es su forma de expresar, de comentar, de compartir, y más en el tema de la economía, porque por eso infortunadamente en el trabajo, en la economía, en la independencia, en los negocios, ese es su talón de Aquiles, contar antes de y difamar, y se acelera y pierde. Ese es su inconveniente en las brujerías. La Mega, buenas noches. Aló. Aló. Sí, aló, La Mega, buenas noches.
¿Con quién hablo? Con el cartel de la Mega Laguna y Tres Palacios. ¿Cómo le va? Con Cristian de Cali. Cristian desde Cali, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, Prespa. Un placer saludarlo desde acá de Cali. Desde Cali. Bueno, amigo, bienvenido al cartel de la Mega. ¿Fue usted el guarda de seguridad que tuve la oportunidad de saludarlo en una funeraria, tal vez? No soy guarda, soy funerario. Ah, trabaja en la funeraria. Exacto. Bueno, es que ahí cuando tuve la oportunidad de ir hace poquito a Cali al partido, me encontré varias personas antes del estadio y que me dijeron que querían contar historias acá y les tomé el número y todo. ¿Usted trabaja en una funeraria? Sí, señor. Bueno, bienvenido al cartel paranormal. ¿Y qué nos quiere contar? No sé si lo que quiera contar esté relacionado con la funeraria, cosas que pasen allí. ¿Lo vimos? Bueno, dos cosas. La primera, ya que hablan de la brujería. La brujería sí existe. Y depende. Cuando, por ejemplo, nosotros tratamos con personas muertes violentas y muertes naturales, hay dos clases de brujería. La muerte violenta va amarrada el cuerpo y el alma se desprende fácilmente del cuerpo y queda el alma penando. ¿Me hago entender? Entonces, a veces cuando empiezan a decir, no, ese cuerpo está penando, esa persona está penando, sí, porque el alma no se desprendió naturalmente del cuerpo. Entonces, estas son las personas que quedan sobre el nivel terrenal, afectando a las demás personas, las demás gentes. Y es donde dicen, ay, hay un espanto, hay un fantasma. Si nos ha pasado, si me pasa, ya que nosotros contamos con, o tratamos los dos tipos de muertes. Hace poco hubo una muerte muy violenta, no sé si ustedes se dieron cuenta de las dos brujos que mataron en Cali, en mayo. Eso fue más o menos hace un mes, en abril, pues se lo mataron a ellos dos, a los dos brujos. Antes habían matado al hijo, el hijo lo mataron un mes antes de que mataron a los dos padres. La madre fue y le hizo brujería al cuerpo. Tuvimos el placer de atender ese homenaje. Y a los 2 meses mataron a los padres. Pero todo resaltó en que el sicario que mató al man cuando una bruja y le dijo, a ustedes están trabajando y lo van a hacer padecer. Y así fue. ¿Qué pasó? El día que se hizo la velación del hijo, la madre le hizo su brujería, le rajó las huellas dactilares de los pies. ¿Para qué? Para traer entre la sangre a la persona que lo había asesinado. Todo esto iba bien hasta ahí, hasta que a los 15 días, 20 días, al madre y al padre lo mataron. Eran los dos brujos, le están haciendo brujería al sicario, y los mató, y ahí cortan supuestamente el vínculo que tenían de brujería, pero no fue así. El man terminó psicoseado y terminó en la cárcel, lo mandaron al psiquiátrico porque ya el man quedó loco de tanto tormenta que le hicieron la brujería, porque la brujería no termina cuando se mata a una persona, no, eso va ya amarrado a algo. Él sí mató a los dos brujos, a los dos padres del que había matado, mató a los 3 en sí, pero el fin de la historia es que en este mundo se vive de todo, se vive de lo paranormal, y yo he sentido presencias, son más historias para contar, se vive lo que dice el mundo o dicen las personas. Sentí que alguien me habló, también puede sentirlo cualquier persona. Yo soy funerario, yo todo eso estoy abierto para hablar y decir si es verdad. Todo lo que pasa aquí en el mundo terrenal es verdad. Ninguna alma se va a descansar tranquilamente después de que ha sido una muerte accidental o violenta. Ya cuando una persona es de muerte natural, queda el alma consciente, porque son 7 horas que tiene el alma y el cuerpo para separarse. Entonces ya la persona empieza a sentir algo bonito, que me habló mi abuelo, me habló mi papá. Y uno dice, véalo por el lado bueno, quiere darle una señal, no lo vea por el lado malo. Pero cuando usted ya se siente una presencia negativa, son de esas que te erizan y uno te das cuenta por qué, pero vos sentís esa es lo que pasa y suele pasar. A mí me pasó, les voy a contar mi historia, a mí me pasó frente al espejo. Yo me estaba cepillando ya para terminar mi turno, 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, y alcé la mirada, y me estaba cepillando, alcé la mirada y vi una sombra, y si me dirigí la parte izquierda, alcé la mirada, cayendo fijamente al espejo, vi la sombra,
se me erizó la parte izquierda, volví la agaché para jugarme la boca. Cuando volví la alcé ya no estaba la izquierda y no la derecha, entonces se me erizó esa parte. Ya cuando la agaché nuevamente y la alcé, ya no era una sombra, sino que eran varias sombras atrás mío. Pues sin pena y sin dolor no me terminé de jugar la boca, la verdad fue eso, y arranqué a correr para mi oficina. Y pues dirán que soy miedoso y todo, pero fue una presencia que yo ya sentía que no era como que algo natural que estuviera pasándome ahí en ese momento en el baño, pero fue porque días anteriores habíamos atendido a los brujos. ¿Qué pasó? El cura o el sacerdote de la capilla nosotros nos hizo un trabajo con agua bendita para los que sean católicos, ateos, cristianos. Yo soy deísta, creo solamente en Dios, en ninguna iglesia. Y eso fue bendito. ¿Por qué? Porque le hizo una oración, él invocó y todo se calmó. Hasta ahí esa parte, se calmó eso, ya no empezamos a sentir nada, hasta que la conserje ingresó a la sala donde se prestó el servicio y no pudo ingresar, porque a esa sala no se le prestó el agua bendita, no entró el padre, y esa mujer estaba pálida y esa a duras penas logró llegar a la oficina de nosotros. Y lo primero que dijo fue, no me dejó entrar algo a esa sala y me empujó. Todos nosotros somos creyentes de lo que es paranormal, somos creyentes nosotros porque nosotros día a día vivimos y noche a noche vivimos lo que pasa. Amigo, ¿usted me está hablando por un altavoz o manos libres? No, desde la oficina. Ah, bueno, es para ver si me puedo hablar un poquito más fuerte o claro o algo que lo digo a veces lejos. ¿Ahí me escucha bien? Es que lo digo como muy cerrado. ¿Usted está en este momento en la funeraria? Sí, señor. Bueno, cuénteme de la funeraria. ¿Usted cree que en las funerarias hay actividad paranormal? ¿O hay actividad paranormal en todas partes? ¿O por qué en las funerarias sí tiene que haber actividad paranormal? Tiene que haber actividad paranormal en las funerarias porque ahí es donde se presta el último servicio del cuerpo. Ya ahí es donde el alma y cuerpo trascienden última vez y tanto el dolor de la familia hace revivir el alma todos los momentos y se queda ahí postrado en ese sitio donde hay tanto dolor y tanto duelo por un ser querido y pues el alma vuelve otra vez nuevamente pero ya no tiene cuerpo en cual ingresar y el alma queda ya penando en ese sitio. O sea, ¿usted cree que en las funerarias por eso hay actividad paranormal? Por eso hay actividad paranormal en toda funeraria. No hay funerarias que salgan. ¿Y por qué hay personas que trabajan en funerarias, por ejemplo, durante años y no reportan nada de actividad paranormal? Digamos porque no sienten o no están dispuestos a sentir eso y les da igual. ¿Ahí sí me escucha bien? Sí, mejor. Sí, ya me salí. Porque usted dice en todas las funerarias, pero hay personas que trabajan en funerarias años y dicen, aquí no hemos visto nada. Inclusive en las funerarias hay cámaras de seguridad muchas y no han visto nada. Te digo la verdad. Porque afirmar que en todas las funerarias hay actividad paranormal, eso pues son palabras mayores. Te cuento. Tenemos varias sedes acá en Cali. Mi pareja es funeraria de otra sede también, pero no de una sede propia de la empresa, sino de otra empresa. Sí. Tenemos un círculo funerario corto, que son varias funerarias y varios amigos, y siempre nos contamos historias paranormales, historias que a nosotros nos pasan y nosotros nos reímos, porque nosotros decimos, usted es muy miedoso, usted le da miedo a eso, así como yo les cuento a ustedes. ¿Y usted en su funeraria, que usted dice que ha tenido actividad paranormal o que en todas hay, cuál es la historia que más recuerda relacionada a lo paranormal en la funeraria? Bueno, la que más recuerdo es la que le pasó a mi guardia de seguridad. Él estaba prestando turno conmigo. Ajá. Estamos en trasnocho. Él tiene 2 celulares, correcto. Entonces, él tenía uno cargando a 10 metros de nosotros. Lo tenía cargando. Sí. La mujer lo llamó al celular que él tenía en este momento en la mano, al lado de mi oficina. Y le dijo, ¿para qué me llamas del otro teléfono y no me vas a contestar? No me vas a hablar. Y él dijo, en este momento mi teléfono está a 10 metros. Todo estaba bien hasta que le dijimos, mándenos un pantallazo para nosotros creer que la están llamando de celular. Efectivamente mandó un pantallazo, 3 llamadas realizadas desde ese teléfono, en el cual lo único que ella escuchaba era unos quejidos. Y
no hay por qué mentir en eso. Nosotros, wow, la están llamando y no somos nosotros, porque nosotros estamos nosotros dos ahí. Fuimos y revisamos el celular y las llamadas no estaban realizadas, empezando por ahí. Nosotros, eso fue una que le pasó a un guarda. Al mismo guarda le pasó lo siguiente. Él estaba en su turno, eran las 2 de la mañana, 2:30, a más tardar, porque por cámara lo pudimos lograr ver. Estaba sentado él, iba a tomarse sus onzas. Se sentó a tomarse sus onzas y él vio que de las escaleras del segundo piso bajó una persona vestido de negro. Él tranquilo, normal, porque pues ya uno acostumbrado. Ujú. Pero cuando él ya sintió la presencia que lo estaba ahogando y no podía respirar, él trató de hacer cualquier quejido, y si no es porque en ese momento llega una familia a tomar un servicio, no logra reaccionar él. Al otro día por la mañana que fuimos a verlo, tenía todo el cuello moreteado, como si alguien lo hubiera querido coger de ahí y ahogarlo, y nosotros dijimos que estaba pasando algo. Efectivamente fuimos a ver las cámaras y sí se veía como él tratando de moverse y algo, y como si alguien estuviera cogiendo, se veía la sombra negra. Pero como es un circuito cerrado, nosotros no disponemos eso de darlo a la luz propia, porque por publicidad de la empresa, para no decaer la empresa, digamos, en el sentido de que ahí asustan, ahí hay actividad paranormal, ahí puede haber alguna cosa. Usted me decía que usted, bueno, tiene ¿este negocio de las funerarias es suyo? No, yo soy trabajador. Trabajador, ok, no era para ver si algún día podíamos hacer un programa allí. Pero bueno, usted dice, hay actividad paranormal en las funerarias porque es como la última parte donde la familia llora como o una de las primeras, de las últimas partes, mejor, donde los familiares lloran a su ser querido, ¿no? Exacto, y lo ¿Usted vuelven cree que en a llamar. ¿Usted cree que en la funeraria, digamos, cuando están velando ahí a la persona, usted cómo se imagina eso? Que uno está al lado de su ataúd viendo a su familia llorando. ¿Usted se imagina esa escena así? Me ha tocado atenderlo y me he puesto unos pantalones porque soy padre joven, no me gusta atender niños. Uh-huh. Y mi madre es joven y tampoco me gusta atender a una madre joven porque me pongo yo ahí en los zapatos de la persona que está y yo digo, diablos, uno ver todo lo que hacen los familiares, todo el dolor que le sienten ellos, y cómo es posible. Eso es lo que uno piensa. Pero usted cree que en ese momento el espíritu, ese cuerpo que están ahí velando, el espíritu está ahí al lado del ataúd viendo a sus familiares llorar. Está el alma, Dani, está el alma. El alma dura entre 7 horas a 8 horas entre desprenderse del cuerpo, lo que te decía, de una muerte natural. Perdón, de 7 a 8 horas de desprenderse del cuerpo. Pero cuando uno llega, pero cuando uno llega a la funeraria, pues ya ha pasado ese tiempo. No ha pasado. A veces no pasa, Dani. Por eso nosotros tenemos porque un proceso. yo hago una pregunta y usted, que es el que trabaja en esto, me corrige. Uno muere ahorita de muerte, un infarto, ¿cierto, Lagunilla? Sí. ¿Uno en qué momento llega a la funeraria? ¿A la hora ya está uno en la funeraria? No está a la hora en la funeraria. Pero hay un proceso que no sé si tú lo has llegado a vivir que dice, despídase de las memorias de su ser querido. ¿Qué es despedirse de las memorias? Él ya está en el momento fallecido, ¿cierto? Ahora usted dice usted da un dato que dice que el alma dura en desprenderse del cuerpo 7 horas. ¿Quién dijo? ¿De dónde sacan eso? A estudios que le han realizado, pues debido a todo lo que presenta, nosotros los funerales siempre decimos, el cuerpo de su ser querido aún tiene 7 horas. Es un suponer de ustedes, porque en eso no hay manual. No, eso no es manual, sino que es de nosotros. Es una suposición de ustedes en las funerarias que dicen 7 horas pasadas, pues ahí ya el alma no está en el cuerpo. Exacto. Porque hay gente que también cree que inmediatamente se apaga el cuerpo, ¿no? El alma se va. Esas son las muertes violentas que nosotros decimos y muertes accidentales que pues el cuerpo y el alma no están preparados para partir. Sí, no, estos son suposiciones, ¿no? De ustedes. Nadie tiene la verdad que el alma dura, empezando por qué es el alma, preguntaría yo. O sea, partiendo de la base, si el alma existe. El alma existe. No, yo estoy arrojando claro, bajo sus creencias. Pero yo digo, ¿quién ha comprobado que el alma existe? ¿Quién ha comprobado que es un espíritu? ¿Quién ha comprobado qué pasa cuando uno muere si realmente sale el espíritu volando, el alma, si uno se queda llorando al lado del ataúd? Eso nadie lo ha comprobado. Hay suposiciones.
Claro, lo que usted, como usted me afirma, sí existe para usted. Pero uno no dice, ay, miren el alma mía tan bonita. Porque nos han enseñado eso desde pequeños, que el alma, que el espíritu. Pero yo le digo a usted, ¿quién puede confirmar la existencia del alma? Nadie. ¿Puedo decir algo? ¿Le puede Porque decir es que, perdón, porque digamos yo como medium, pues yo no he visto la verdad, bueno, con todo respeto al Señor, pues he visto más el tema de los fantasmas, de los espíritus que deambulan, pero que estén en un momento el ataúd puede estar más bien de pronto es entre el mismo público o incluso en la misma casa, no directamente en la funeraria. ¿Qué puede pasar allí? Que se queda como impregnado de energías y también de lo que nosotros evocamos como vivos, nuestro dolor, las angustias, incluso eso es como el abrebocas para reuniones, todo el mundo me practicando ese tipo de energía. Ese es el gran debate. ¿Será que cuando uno muere, y hablando del tema de la funeraria, que es en lo que trabaja nuestro amigo oyente, ¿será que realmente uno cuando muere uno sí se va detrás del cuerpo? O sea, ¿será que uno se murió aquí en la esquina, entonces uno está ahí viendo su cuerpo y después si se lo llevan a la morgue, entonces uno vaya atrás, y después a la funeraria uno está allá atrás, y después para el cementerio, entonces uno vaya al lado? ¿Qué cree usted, amigo, de eso? ¿Usted cree qué pasa cuando uno...? Yo tengo una hipótesis bajo eso. Es una hipótesis que manejo yo. Ajá. Cuando usted nace sin recuerdos, ¿cierto? Usted nace y su alma y su cuerpo están juntos. Pero usted a medida que van pasando los días, usted aprende cosas sin que nadie se las enseñe. Y es porque el alma empieza a recordar. No va a recordarte quién fue tu familia anterior ni nada, pero usted empieza a hacer cosas que su alma ya sabe cuáles son las que debe hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo en un bebé. Usted cree en la reencarnación. De alma. Sí, que el alma sale de un cuerpo y después llega a otro cuerpo. Exacto, sí. Es viable esa opinión mía. Sí, no, totalmente válido, nadie tiene la verdad en esto. Entonces usted dice, el alma vuelve y entra en otro cuerpo. Pero esa es mi pregunta. Listo, suponiendo que yo muero hoy y mi alma, pum, va a otro cuerpo. Pero mientras mi alma va a ese cuerpo, para otra vida, mi pregunta es, ¿qué pasa con el alma o con el espíritu o el fantasma de uno en el momento que uno muere para usted? Porque usted dice, en las funerarias hay actividad paranormal. En toda funeraria hay actividad paranormal, dice usted eso. Cosa que yo traté de confirmar una vez y pasé en una funeraria de 8 a 5 y no pasó nada. Pero, ¿qué cree usted? ¿Por qué en la funeraria hay actividad paranormal? ¿Porque ese espíritu, ese cuerpo, esa alma, ese cuerpo que están velando está allí y llega en ese momento? ¿Y se queda ahí una noche, unos días y asusta o hace cosas? Sí, Daniel. Más que todo son los, te repito, muerte violenta. O sea, la persona que tiene muerte violenta es aquella que se para al lado de su ataúd. Que se queda penando y queda haciendo estragos, como decimos nosotros, está molestando, está cansando, quiere llamar la atención, porque nosotros escuchamos golpes, azotada de puertas, precisamente cuando atendemos un homenaje violento. Una persona que ha muerto por bala, por cuchillo, en un accidente de tránsito. ¿Y qué es lo que pasa? El dolor de la gente hace que las energías, como dice el compañero, vuelvan ahí. ¿Y qué pasa? Las energías quedan exponentes de un tiempo, unos días, pueden pasar 8, 10 días, hasta que la gente no caiga en cuenta, nosotros no caigamos en cuenta de que la actividad sigue y mandemos a hacer un saumerio dulce y salado. Por eso, pero entonces mi pregunta es, sí, esa persona de muerte violenta sigue detrás de su cuerpo, entonces va a la morgue, claro, va a la funeraria, eso sí, y de la funeraria va al cementerio. Desde el punto de vista de nosotros, sí. ¿Y qué pasa en el cementerio, por ejemplo, que ya es llamémoslo el fin, por ejemplo, al que creman? ¿Qué pasa con esa alma? No. Error, Dani. Muerte violenta y no dejan cremar. Ajá, exacto. Exacto, quedan ahí en tierra. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Esa tumba queda del fantasma ahí al lado de la tumba toda la vida? Queda ahí ambulando donde hubo más energía descargada sobre esa persona. Y la última parte donde hubo tantas energías descargadas sobre esa persona que falleció por muerte violenta fue en la funeraria, donde hubo tanto dolor, tanto duelo por ese ser querido. Entonces ahí es donde queda perturbando el alma, o donde falleció. Bueno, son sus hipótesis y teorías, porque yo también siempre he debatido lo mismo. ¿Quién ha dicho que entonces la muerte violenta queda el alma penando?
O cuando hay una catástrofe. Es una creencia que por se ha ejemplo. vendido. Sí. Es Pero una no siempre creencia es que así. han vendido. Pero eso no está confirmado. Ni nada. Por eso es paranormal. Que es que el que muere de manera violenta queda penando. Y entonces el que le da un infarto no queda penando. He oído historias de personas que ven fantasmas y sienten fantasmas de personas que murieron de muerte natural. Y he conocido personas que viven en lugares donde las personas se han ahorcado, se han metido un tiro Suicidios. y nunca sienten nada. Entonces, si esto fuera confirmado, donde hubo muerte violenta, habría actividad paranormal. Y eso es falso. Eso sí se puede comprobar que es falso. No todo lugar donde ha habido muerte violenta hay actividad paranormal. No, es donde de pronto descargan la mayor energía a los familiares por esa persona para volverlo a llamar. Pero entonces, si usted descarga energía para volver a llamar a una persona, puede que haya muerto de manera natural o violenta, igual la está trayendo y podría invocarla si haya muerto de manera natural, ¿no? Ahí sí me cortó. Y ahí sí tiene razón en lo que dice. Sí, porque yo le digo una cosa, listo, muerte natural o violenta no importa, pero igual así sea muerte natural, que a un niño de 10 añitos le dio un infarto y muera, pues su familia, sus papás seguramente van a llorar durante noches. Y mi pregunta es, ¿no lo atraen? Entre energía sí. Lo atraerá y de pronto es donde quedan de los niños, quedan los espíritus juguetones. Por eso, pero no lo sienten. A lo que voy es que no lo sienten, porque hay personas que lloran a seres queridos muchos años, meses, días, noches enteras, y no lo sienten. Ahora, ¿qué pasa cuando hay actividad paranormal y usted nunca lloró a esa persona? Y hay casos también. Por eso es que no hay un manual de esto. Hay casos de personas que dicen, se me manifestó un amigo que murió y yo hace más ni lo lloré ni me acordaba de él y se me apareció. Entonces uno puede decir, vio por no llorarlo. Otros dicen por llorarlo. Otros dicen porque fue muerte violenta. Otros dicen muerte natural. Pero a eso voy yo, en esto no hay una afirmación absoluta. O si no, imagínese, o si no sería muy fácil si el ejercicio de estar al lado de un cuerpo en un ataúd de muerte violenta y registrar actividad paranormal. Y esto es imposible de hacer. Eso se ve después de que ya el ser querido ha partido a su destino final, ya se ve en la noche. No. En la noche, en el día. Lo que le digo es que si esto fuera cierto sería muy fácil ir a una funeraria, un cuerpo que falleció por muerte violenta y tener cámaras y todo y estar al lado y ver el fantasma. Mira que dentro de la sala nosotros hemos podido tener cámaras, pero las cámaras que tenemos, el circuito cerrado que tenemos dentro de la funeraria, sí nos permite visibilizar eso. Por eso nosotros somos muy creyentes de lo paranormal. No, y yo también creo y no lo he visto, pero yo le creo, pero lo que digo es que si esto fuera así siempre sería muy fácil captar fantasmas. Y se acabaría el misterio de la actividad paranormal. Llegaría uno a un entierro de una muerte violenta y pone una cámara y se vería el fantasma. Y en todas las tumbas de muerte violenta habría un fantasma guardián. Y usted puede pasar años en un cementerio tomándole foto a la tumba y no le sale un fantasma. Mi pregunta es, ¿quién queda como fantasma? ¿Quién asusta? ¿En dónde asustan? ¿A qué horas? Es imposible saberlo porque cualquier hipótesis se derrumba. En el momento que usted dice, es que donde hay muerte violenta hay fantasmas. Repito, hay casas donde hay personas que se han quitado la vida y la familia lo llora en esa casa y nunca hay actividad paranormal. Y otra, hay casas donde nunca ha muerto nadie y hay actividad paranormal. Entonces, ¿por qué hay actividad paranormal en una casa donde no ha muerto nadie? Porque digamos que nosotros no sabemos quién ha muerto ahí en el pasado o sobre qué cimiento se realizó esa casa. No, claro, usted siempre le va a encontrar una teoría del por qué asustan. A lo que voy es, para decir lo mismo, no hay un manual. Usted puede hacer una casa encima de un cementerio y puede que nunca lo asusten. No, esos son los colegios los que hacen sobre cementerios. Por ejemplo, y nunca asustan. Y de pronto asustan cuando usted dice, se enteraron que había un cementerio. ¿Será que es más la mente? Yo siempre he puesto un ejemplo. A usted le pueden decir, duerma en esta casa último modelo divina, con sus amigos, puede que no pasen ahí, la pasó delicioso. Y yo le digo a usted, les toca dormir en esta cabaña donde torturaron a 20 personas y está acabada. Pasen la noche ahí.
seguramente al otro día dicen que los asustaron. Y yo puede que al otro, ahí. y yo puede que al otro día le diga, esa casa donde durmieron que está toda desbaratada, la construimos ayer. Y le digo lo de la funeraria. Conozco personas que me dicen, Dani, yo trabajando 20 años en funeraria y nunca he visto nada. Conocí un empleado de un cementerio que lleva 7 años durmiendo en el cementerio y me dijo, nunca he visto nada acá. Hay otros que solo van a un cementerio 5 minutos y los asustan. Hay otros empleados de funerarias que pueden trabajar 20 en una funeraria y no les pasa nada. Y salen a un centro comercial un domingo a las 3 de la tarde y los asustan. Puede pasar. Puede Claro que pasar. sí, sí. Entonces, yo digo, Pasable. el Es la sensibilidad, yo creo que es la sensibilidad de uno para los actos paranormales, ¿no? Ahí sí ya es, yo estoy preparado para sentir eso, entonces ya hacen presencia. Hay otras personas que no están preparadas y nunca les va a pasar o nunca lo van a sentir porque lo ven como alguna cosa natural que pasó. No, se movió por el viento, me tocaron, y no, seguro fue un vientecito que pasó, porque es lo que siempre dice la gente, no, se movió la puerta, se cerró la puerta. Los que le pasó a ustedes en un video que vi, a Laguna. Se cerró la puerta. Sí. Que se le cerró la puerta. Suele pasar en la oficina de nosotros, se cierra la puerta, pero se cierra cuando se abre la otra puerta de madera, que es la que está al frente. Entonces la digamos que es la cohesión. Pero en ese momento yo vi el video y lo vi 3 veces y ustedes no abrieron ninguna puerta como para que la puerta se azote así de feo, de fuerte. También vi el video de las hojas y yo vi que mucha gente no estuvo de acuerdo que las hojas se caen solas. Ninguna hoja se va a caer así de fuerte como me cayó la hoja, y mucho menos desde la posición en la cual se ve que pega el golpe y se cae. Ni el viento hace eso del aire acondicionado. Bueno, amigo, yo le voy a poner una tarea a usted, ojalá nos pueda ayudar, ojalá ya que trabaja en el medio de las funerarias, mire a ver si es posible que nos permitan hacer un programa, obviamente reservándonos el lugar donde estamos, de manera privada, en una funeraria, en una sala de velación, y volvemos a hacer el ejercicio en que yo hice una vez, de pasar ahí unas horas, inclusive en el ataúd de una sala de velación y a los otros cuerpos, mirar si nos puede ayudar, y obviamente no vamos a decir ni dónde estamos, ni el lugar, y las cámaras no mostrarán nada, sino solamente el rincón que nos presten de la funeraria para pasar allí una noche. Hagamos una cosa, eso sí, escríbemelo por internet mismo al WhatsApp. Yo tengo 2 opciones, la mía o la de mi novia. Eso, entonces ya internamente con Lagunilla cuadren, coordinemos, a ver si nos podemos llegar a hacer un programa ahí en la ciudad que usted está, en una de las funerarias. Dígale al dueño que, o al dueño, que no vamos a decir ni dónde estamos, las cámaras no van a enfocar obviamente nada que reconozca el lugar, inclusive si ustedes quieren tapar con telas negras las paredes, qué sé yo, algo que uno diga, mire, es un cuarto negro cerrado, pero si están dentro de una sala de velación, nos encantaría hacer este ejercicio una vez más, desde una funeraria donde nuestro amigo dice que hay actividad paranormal. Y todo esto es respetable, pero yo soy de los que digo, esto no hay un manual. No hay un manual de dónde, ni a qué horas, ni el saber en dónde va a haber un fantasma. Pero bueno, eso es lo bueno del misterio, que seguimos en búsqueda de él, para algún día de pronto encontrarnos con unos fantasmas aquí totalmente en vivo, y que todos los oyentes del cartel que nos han seguido durante años y todo, vivamos esta experiencia y confirmemos un fenómeno paranormal al 100%. Bueno, 11 de la noche, 51 minutos. Voy a ayudarle a unas personas en redes sociales, y ya voy a la línea. Hay alguien en la línea, me dice Laguna, para cerrar esta noche. Xavier Piñeros aquí para alguien que quiere saber si hay brujería o no. Luis Andrés Serrano, 1 de enero del 79. En Instagram, Facebook, Twitter, voy aquí a mirar últimas personas. Ya después de la charla chévere con nuestro amigo de una funeraria acerca de los fantasmas. Para el señor, efectivamente, hay actividad en secuelas de ataques psíquicos y brujerías. Situaciones y constante, como siempre he dicho, donde hubo fuegos, cenizas quedan. Es importante tratar de liberar cierto tipo de ellos, ya que de alguna u otra manera, esos son los bloqueos tanto en la economía y posible en actividad constante en la salud para él. Muy bien, otra persona acá. Adriana Salamanca, 20 de febrero del 82.
Para Adriana, en presente no hay actividad de brujerías, tampoco de alguna otra manera, por ejemplo, en el pasado. Adriana, lo que pasa es que muchas veces cuando somos las personas que somos como de esa buena vibra, en tu caso tú eres muy armónica, eres la persona que está constante para el vecino, para la ayuda, para todo el mundo literalmente, pero infortunadamente piensa en vos. Pienso que ha sido varios años en tu vida donde en el presente estás dando como esa capacidad que de alguna otra forma nos estamos cansando. No es cansarse del todo, son bloqueos intuitivos, personales, emocionales. No hay brujería ni pasado ni presente. Como todo, nos pueden pasar situaciones un poco tediosas, pero es más permitido de sí misma. Trata efectivamente y de alguna otra manera no permitir que los demás pasen por encima sino por lo contrario, ciérrate un poco y verás que notarás cambios a nivel general. Pero brujería no es, ya que sea actividad constante en la salud, sí, pero no es producto de brujerías. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Alexis. Alexis, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Viene a contar una historia, análisis o comunicación con muertos? Análisis de brujería. Análisis de brujería. Muy bien, ¿qué datos necesitas, Javier? Nombre completo, fecha de nacimiento y su edad. Alexis Fabián Escobar Oliver, 28 de septiembre de 1991. Muy bien, ya le vamos a decir si hay brujería o no en su vida. Ya vamos a ir cerrando esta noche. Bueno, para el oyente que acaba de llamar, no hay actividad de brujerías. Perdón. Es más, lo que pasa es que personas como él y muchas veces tienden a pasar es que somos relativamente muy, como llamémosle, indefensos, tal vez ingenuos, tal vez como que somos permisivos, entonces como que damos más que de lo normal, nos ilusionamos constantemente, entregamos más que sin necesidad de obtener algo a cambio. Pero ojo, porque eso también cansa, amigo, no es que sean brujerías. La actividad en la parte de la economía no solo dicta por parte tuya, sino a nivel también familiar. Por otro lado, ese bloqueo a nivel de la parte sentimental es más por cuestión intuitiva personal. No es que sea relacionado a la brujería. Cambia, busca una transmutación, un cambio moderador en el tema de la economía. Ese tipo de energías también, como muchas veces nos cansa el mismo puesto, o nos trasladamos, o nos ascendemos, obtenemos nuevas propuestas. Ese es el equilibrio que tú debes comenzar a manejar tomando decisiones correctas sin miedo a nada. O sea, querer es poder y tú lo puedes hacer literalmente. Xavier Piñeros, me encantó tenerlo esta noche aquí. Las personas que lo quieren buscar de manera privada para todo el tema paranormal, ¿en dónde lo pueden ubicar? Bueno, muchísimas gracias a Dani, a Juan Pablo y todos los oyentes que nos acompañaron. Muchísimas gracias, yo feliz de estar acá en esta noche. Las personas interesadas me pueden seguir en Instagram, mando un saludito allí a las personas que están conectadas, me pueden seguir como @Xavier Pineros, ese es Xavier con XV, en NN, @Xavier Pineros en Instagram o Twitter, o a la línea para consultas a nivel general al 311-865-4069 o 321-432-7678. Xavier Piñeros, muchísimas gracias. A ti, Dani, Juan Pablo Laguna y todos los oyentes que nos escuchan todavía. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. A usted, Lagunilla, muchas gracias. A usted, Daniel, y a todos los oyentes, nos encontramos mañana con más del Cartel de la Mega. Yo soy Dani Tres Palacios del Tripas, una feliz noche y que en paz descansen. ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan aku